Vale, pues como decía, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por asistir otra vez. La verdad que se habían apuntado 17 personas, ahora mismo somos 10, o sea, más de un 50%. Así que podemos estar contentos de la asistencia que estamos teniendo hoy. Muchísimas gracias por pasar un rato con nosotros. Y nada, ya no me enredo mucho más, os dejo con Uber, que va a ser el speaker de hoy, aunque ya me ha comentado que le gustaría, bueno, y nos gustaría a todos que participéis, que si tenéis anécdotas referentes a lo que vaya contando, que adelante, ¿vale? Levantéis la mano, pongáis el micrófono y que pasemos una tarde divertida hablando entre todos. Uber, todo tuyo. Vale, gracias, Juan. Pues sí, antes que nada, pues quiero agradecer a Juan y a Adrián, que no está, igual está presente, pero está inconveniente en ese momento, pero él nos está escuchando, todo el esfuerzo que están realizando en mantener y en crear y enlazar una comunidad de desarrolladores de AX, una comunidad técnica de AX que siempre estaba como un poco desaparecida de todo el mapa. Quiero agradecer por toda la ayuda que nos han dado durante el último tiempo con sus blogs, con sus conferencias, sus podcasts. ¿Sí? De verdad que han sido de mucha ayuda, demasiada ayuda, nos han acompañado. En mi caso, me han acompañado durante varias implementaciones y he podido sacar de ahí varias cosas para solucionar problemas. Entonces, y enhorabuena, agradecer por ese esfuerzo que están haciendo en crear comunidad. Que Muchas es, gracias. de hecho, comentaba hace poco que parte de esta sesión tiene como trasfondo eso mismo, es hablar un poco acerca del rol de las comunidades que han hecho que la evolución del desarrollo y la formación definitivamente vaya a un ritmo mucho más acelerado durante los últimos tiempos. Entonces, bueno, empecemos esta charla. ¿Vale? En el primer meetup, Juan nos invitó, de hecho, a hablar de lo que fuera y pues le tomé la palabra. Entonces, hoy, el día de hoy, no voy a hacer una sesión muy basada en contenido en específico, sino que lo que quiero es como traer y hablar un contexto general. Y pues ahí iríamos desarrollando la conversación, el debate. Entonces, quiero que simplemente estemos un poco abiertos a recibir cualquier idea que haya por ahí, ¿sí? Y pues eso, es que nada, es como pasar un buen rato, como decía Juan. De hecho, él dijo que tomáramos cervezas en esta charla y pues yo le toqué la vida completamente. A Así la que ya, pues, próxima prometo que yo voy con la cerveza. sí, definitivo. Bueno, empecemos. Voy a proyectar acá una pequeña presentación. Eh, decir que lo mío no son las presentaciones, ¿sí? Esto obviamente pertenece a todo el environment, no sé cómo se le diría, pero en marketing esto, pero sí, es del Meetup, que es muy bonito a todas estas, lo que ha hecho Juan y Adrián. Nada, aquí aprovechamos para darle las gracias a Eva, que es la novia de Adrián y es la que tiene buena mano para hacer esto. Nosotros no somos capaces de hacer esta maravilla. Así que de Sí. aquí a darle las gracias a No, Eva. definitivamente yo tampoco y por eso también tengo que pedirle disculpas por lo que va a haber, porque aquí va a haber un poco de todo. Aquí no hay colores que se respeten un poco, ni imágenes, pues Dios, perdóname Eva, ¿sí? Seguro que seguiré trabajando más en mejorar las presentaciones, pero es de la primera que hago realmente. Entonces, ahí vamos. Seguro que me van a mejorar. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Así de sencillo. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Huber Gómez Hernández, mi mamá. Soy líder técnico en Congru, que es una consultora radicada en Chile. Y somos consultores de Microsoft Finance and Operation, Dynamics 365 Finance and Operation, aquí en 2012 en su momento. También somos especialistas en el sector automovilístico y en la industria automóvil con una vertical que se llama NATA 365. De hecho, Paola, ahí está, ella trabaja directamente con este ISV, ¿sí? Entonces, ella ha sido, de hecho, parte
cercana de todo nuestro partner, de todo nuestro ciclo de vida en las implementaciones. Y puedo decir hasta que fue mi mentora, de hecho, en el mundo de la X. Entonces, ahí un saludo a Pau. Entonces, sí, en mi experiencia ha estado ligada con trabajar al lado de un ISP. Y eso también es un punto importante. No muchos que trabajan en consultor implementando, implementando AX tienen la oportunidad de trabajar con ISP. Y en este caso es algo interesante. Es algo bastante interesante y sobre todo con lo que vamos a hablar más adelante, ahí habrán algunos puntos donde tocaremos el tema de los ISVs. Bueno, quiero me disculparán, tengo un poquito de alergia o tos, no sé. Continúo. Listo. Comencé trabajando como desarrollador ASP.NET en el 2008. Duré 4 años trabajando en esta área. Luego me pasé al área del RP. Empecé a trabajar con Dynamics AX 2009. Luego trabajé con 2012. Me pasé si no lo sabían, soy colombiano. Comencé a trabajar en Colombia y luego me pasé a vivir a Chile y vine a trabajar a una consultora aquí en Chile. Y luego estuve ya trabajando con 365 durante los últimos 3 años. Ya tengo varias implementaciones en la consultora y digamos que me encargo más que nada de todo lo que tiene que ver con diseño de soluciones, diseño de gaps y desarrollo de los mismos, todo lo que tiene que ver con la parte de DevOps que involucra Finance and Operations, el ciclo de vida de la aplicación, desde gap, requerimientos, estimaciones, gap, DevOps, deployment, planeación de ambientes, todo lo que involucra el tema del fast track, lo he estado viendo. Y últimamente trabajando mucho en integraciones. Yo creo que ahí, como lo decía Juan también en sus últimos podcasts, es donde nos va a llevar más que nada todo el mundo de 365 a trabajar en el futuro, más que nada en integración. También quería mencionar que, pues, yo realmente tengo las certificaciones básicas de desarrollo y las de 2012, de 365, por Operation. En su momento certifiqué en .NET Fundamentals. Estaba buscando la certificación de SPNet, pero cuando justo en ese momento me cambié a Dynamics AX. Y estudios, pues, soy tecnólogo en programación de computadores. Eso fue hace mucho tiempo cuando estaba en la secundaria, cuando existía el Borland Turbo C Pascal, y Turbo C++, y trabajé en Pascal, aprendí un poco de Visual Basic, pero luego me pasé a estudiar ingeniería mecatrónica y digamos que ahí perdí completamente el hilo del asunto y me perdí y ahí estuve estudiando esto para después de terminar volviendo al mundo del desarrollo. Entonces, quería mencionar esto porque también es importante. Destaco que en mi experiencia trabajando, he conocido mucha gente que trabaja en el mundo del desarrollo que no necesariamente vienen de estudiar ingeniería de software o ingeniería de sistemas, no sé cómo dirán en España. Aquí en Latinoamérica se le conoce como ingeniería de sistemas. Y esto es algo interesante. He tenido que trabajar con muchos ingenieros electrónicos. De hecho, conocido gente de otras áreas industriales también que han trabajado en programación. Y, y aunque eso no es relevante, sí hay una partecita que es importante, que yo destaco, y es que hay fundamentos a veces que los programadores, o algunos que llevamos trabajando en el mundo de la programación, no los tenemos tan claros, porque no fuimos y no nos preparamos, digamos, formalmente, ¿no? En las ciencias de la computación. Y eso afecta, después de un tiempo afecta, y eso es algo también de lo que también vamos a discutir un poco. Entonces, como ya ven, soy una persona común y corriente en el sentido de una consultora pequeña en el fin del continente, trabajando para un partner pequeño, somos 30 personas, y que hacemos unas cuantas implementaciones al año, ¿sí? Todo normal, como muchos de ustedes, yo me imagino. ¿Sí? Porque también creo que hay partners grandes y hay partners que son de muchos empleados, que tienen muchas áreas, y ese es otro, ahí es otro punto, ¿no? Que hay que comparar los que trabajamos
para hacer como una pequeña comparación, los que trabajamos en partners pequeños que no tenemos todo ese set de personas, digamos, a las cuales podemos acudir siempre, digamos, que trabajan en otras áreas, como .NET o CRM o otras, o integraciones, ¿sí? Entonces, hay algunos trabajamos en pequeñas consultoras y nos toca como abarcar, o tratar de abarcar todo el contenido que hay para una implementación. Y ahí es donde a veces como que necesitamos un poco de ayuda, ¿sí? Entonces, vale, eso era básicamente la presentación. Consideraciones de la sesión es que no, ya les dije, no es un contexto, no va a ser específico, técnico, acerca de alguna funcionalidad, es un contexto general, tampoco historia. Y la visión da base un poco en mi visión y experiencia propia que he venido teniendo alrededor de las implementaciones que he realizado y lo que me ha tocado hacer últimamente. No soy un experto en muchos de los temas que voy a hablar, no soy experto y apenas, de hecho, estoy empezando a tocar varios de estos temas. Así que probablemente muchos de ustedes también tengan experiencia en ello y cualquier aporte que hagan es muy bien recibido. No hablaremos de Power Platform. Esto quisiera que fuera así, pero sí vamos a hablar un poco de Power Platform. Esto lo escribí ahí porque prácticamente todo lo que ha habido últimamente es Power Platform, Power Platform, Power Platform, Es y bueno, ¿qué complicado no pasa? meterlo. ¿Qué pasa con lo demás? Bueno, es difícil no hablar de Power Platform en cualquier sesión que vaya de 365, pero vamos a hablar muy poco de Power Platform. También espero aprender muchas cosas de esta sesión, entonces es algo que yo sé que va a haber acá discusiones y bueno, espero que hayan feedback interesante de esta discusión. Les voy a aprender. Y pues si no se siente satisfecho, pues, vea la evolución de su dinero. Básicamente es decir como que, vamos. Eh, listo, ¿de dónde venimos? Esta es la línea, la historia del producto. Eh, desde 1998, cuando fue hecho el primer release de ASAPTA 1.0 y todas las versiones que han habido, versión, o grandes versiones, algo así, la 2.5 en el 2000, la 3.0 en el 2002, ya X Microsoft en 2006, 2009, 2008, la de 2012 y pues ya en el 2016 Finance Operation. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno, pero haciendo un énfasis más que nada en lo técnico y no tanto en lo funcional. Acepta 1.0 y la primera versión. Tengo entendido que está basada en el core. Su core viene de un software previo que se llamaba Concord SAL. De hecho, yo creo que por ahí viene el nombre de AX, ¿sí? Concord SAL, que fue el primer, digamos, software corporativo que tuvieron los hermanos Dangar. No sé si, yo creo que de los que estoy viendo presente, no creo que haya muchos que puedan contarnos historias de SATA 1.0. Pues aquí hay gente ahora mismo que yo creo que prácticamente tendría 4 años cuando nació AX. Hay programadores muy Sí, jovencitos por aquí. sí, eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Sí, entonces, bueno, esperaría que hubiera uno, yo esperaba que hubiera uno que nos dijera, ah, sí, yo trabajé con SATA 1.0, y resulta que esto, pero bueno, parece que no va a ser el día. En otra ocasión tendremos que escuchar esas anécdotas ya que no hay nadie de abuelos. Del abuelo de ASAPTA, de AX, de transmisión. Bueno, pero aquí destacar que en sus inicios ASAPTA era un sistema de gestión empresarial que pues, ya involucraba varios módulos funcionales, ¿no? Tenía toda la parte de finanzas, toda la parte de logística, inventario, producción. Trabajaba con el motor de bases de datos de SQL. También soportaba bases de datos de Oracle. Eso es interesante. Eh, Luego pasó a una versión 1.5 que ya empezó a implementar una tecnología que se llamaba Service Pack. Imagino que tenía que ver con el despliegue como tal y las actualizaciones que habían de la herramienta. Y de aquí que voy a destacar. También quería decir que alrededor de esta sesión y de las presentaciones voy a ir contando una serie como de anécdotas que he ido encontrando por ahí que son de interés general, cultural. Son muy, muy interesantes, de hecho. Entonces, ¿qué destacar de aquí? Cuando hay
si alguien de pronto leyó el libro de Insights 2009, yo no lo terminé de leer todo, pero hay unas partes, ahí mencionaban unos ciertos comentarios de la gente que trabajó en el producto, la gente de Danga, y me llamó bastante la atención estos, que decían que cuando ellos estaban trabajando en esta versión de la herramienta, ¿sí? De crear el que ahora sería la SAP, era ver prácticamente mover el, este, esta herramienta que tenían. Ellos en una noche empezaron a probar cuál era el lenguaje que con el que iban a trabajar. Y ellos dicen que en una noche probaron Java y que estuvieron haciendo testing y pruebas en Java. Que después de esa noche, al otro día, ellos deciden que no van a ir con Java y que ellos van a crear su propio lenguaje. Y entonces ahí cuando tomaron la decisión de empezar a trabajar con X++. Que es interesante, esto lo dijo Eric Tanga. Lo interesante de esto es que como en una noche se puede hacer todo esto. Como en una noche tú puedes llegar y decir, yo no voy a trabajar con Java, porque no, y yo voy a crear mi propio lenguaje. ¿Sí? Esto de entrada habla bastante del nivel técnico que tenían estos señores cuando estaban, o que crearon la herramienta, ¿no? No creo que sea fácil, hoy en día no tomas una decisión de esa tan fácilmente, pero esto habla muy bien de estas personas que estaban trabajando a nivel técnico en la herramienta. Decía otra persona, un desarrollador anónimo, que decía que cuando ellos estaban trabajando, llegaron un día en la mañana y que se habían dado cuenta que de un momento a otro tenían un lenguaje de programación completamente nuevo y que habían cambiado un poco los paradigmas de los lenguajes de programación. Hay que recordar que esto sucedió más o menos alrededor de yo diría que finalizando la década de los 90. Y entonces ellos decían que habían desarrollado sin herramientas, sin compilador, sin a punta de notepads, o sea, a punta de notepad. Unas personas que en lo técnico, yo me imagino que son increíbles y esto se ve reflejado en lo que hicieron, ¿no? Porque todos nosotros que hemos trabajado con la X y que hemos trabajado con el C++, llevamos trabajando con él y tenemos que dar fe de que lo que hicieron a nivel del compilador y lo que hicieron a nivel del código fue algo grandioso. Es algo simple, pero grandioso. Porque, y lo veremos un poco más adelante, este código para esa época, este lenguaje para esa época era algo muy completo, era algo muy, muy completo y muy robusto. Y sobre todo, como lo decía Juan en algunos de los que he escuchado, cumple bien, cumple efectivamente con su papel. Súper bueno para todo lo que tiene que ver con el manejo de las bases de datos, la base de datos y escribir lógica de negocio alrededor de esta misma de los datos. Entonces, ese era como el tip de esta versión. Bueno, luego ya empiezan a llegar las versiones, en el 2000 sale la versión 2.5, bueno, obviamente la versión 2.0, de aquí ya empezaron a agregar el tema del AOT, del AOS Services, ASAP Object Server. Tampoco tengo mucho conocimiento sobre esta herramienta, no trabajé con ella, así que de aquí también dice que ya agregaron el SQL Server 2000, agregaron el doc de bases de datos, y aquí la vuelven una solución de 3 capas. Antes era una solución de 2 capas, y aquí empieza a ser una solución de 3 capas. Empieza a haber un cliente, se instala en un server, en un computador, en una máquina, está el service Laos, luego la base de datos en otra máquina. Seguimos, después viene la versión 2.5, pues aquí empieza a haber algo que se llama el CRM Commerce Gateway. Pues la verdad no tengo mucho que aportar de esto porque he investigado y tratando de investigar y no he encontrado mucha información, pero sí parece algo, es que este Commerce Gateway, por ejemplo, permitía hacer integraciones con otras compañías a través de documentos electrónicos. Era interesante, era como algo, como un precedente de lo que fue después el IIF. De hecho, es bastante interesante porque este Gateway Commerce, a la vez decían que ellos podían comunicarse internamente dentro del mismo RP, enviándose documentos electrónicos a través de este gateway para hacer procesos intercompañía. Era algo muy interesante. Luego también esta versión tiene un ambiente completo de desarrollo web, ¿sí?
que me imagino que fue el antecesor de lo que tenía que ver con el Enterprise Portal. No sé cuál sería el alcance en esta versión 2.5. Y si alguien de acá la trabajó alguna vez, sería interesante saber qué se podía Agus, hacer tú a eres nivel web. bastante mayor. Igual sabes algo de esto. No, yo lo he investigado. Realmente yo empecé a trabajar con X 2009, yo lo mencioné en la presentación. Pero es Yo interesante pensé en la porque, 3.0, jodido. bueno, ya la 3.0, pues ya empieza a haber más documentación. De hecho, de la 3.0 empieza a haber más. Pero qué bueno que tengamos uno en la 3.0. No vaya a ser que yo vaya a hacer puras cosas extrañas acá y me puede refutar cualquier cosa. Pero sí, de esta versión. De aquí destacar que en la 2.5, bueno, o esa versión 2.5 fue la fusión entre Navision y Dangar. Ellos eran competidores en Dinamarca y ellos se fusionan las empresas. Entonces, también mencionar probablemente que AX Asapta nace como un producto de Dangar con IBM. Luego ellos adquieren la parte de IBM, luego se fusionan con Navision. Por eso esta similitud o familiaridad que hay con Navision, aunque yo no soy realmente programador de Navision, nunca he trabajado en Navision, pero debe existir cierta familiaridad con Navision. Entonces, ahí fue la fusión. Ya luego sale en 2002 la versión 3.0, que es, bueno, mencionaba acá ya hay gente que ya trabaja en él, y aquí ya se delega el nombre de Enterprise Portal a todo lo que tiene que ver con el tema web. Mm, Cambian todo lo que tiene que ver con el modelo de licencias, con el modelo de seguridad, ¿no? Y lo importante de aquí es como que Microsoft adquiere Tangar. La anécdota de este punto sería que fue la primera adquisición por fuera de Estados Unidos de más de $1 billón hecha por Microsoft. Y es interesante, hay un libro que cuenta toda esta historia. Hay un libro que lo escribió Hans-Peter Firsch, se llama 5.460 millas from Silicon Valley, que es la distancia entre Dinamarca y Silicon Valley, y habla de toda la historia que tuvo alrededor de la creación de esta empresa, de los hermanos Dangar, de la creación del RP, son casi 10 años de trabajo, más de 10 años de trabajo, hasta la adquisición por parte de Microsoft. Toda la historia. Es un contexto histórico, es un contexto que habla del equipo involucrado, los equipos de trabajo y todo lo demás. Que es un libro extenso, de hecho, tiene casi que 544 páginas. Solo para contar la historia de la historia de un RP y de la neta de este libro. Increíble acá, pues también no, el lugar donde sucede, ¿no? Dinamarca. Dinamarca tenía en ese momento dos grandes compañías que se encargaban de software corporativo. Y Dinamarca en ese entonces, para el 2002, no había más de 5 millones y medio, bueno, 5 millones 300 personas viviendo. Entonces, ya en la magnitud del negocio que fue para Dinamarca y para el mundo del TI, y pues, obviamente toda la expansión que esto tuvo después. Pero no es verdad, pero yo leía y le comentaban que ya habían más de 30.000 clientes que ya tenían Navision o Asapta en su momento. Bueno, acerca del tema del 3.0, pues a mencionar que vino toda esta parte del Enterprise Portal, donde se podía crear todo lo que era clientes, proveedores, leads, prospectos, se podían crear cotizaciones de CRM. Era bastante, ya desde esta versión ya tenía bastante contenido el RP, nota que ya bastante poderoso a nivel de negocio. Aquí hay unas cuestiones técnicas que he podido encontrar acerca de la versión 3.0. La persona que trabajó con él me podrá decir si fue así o no fue así, pero ya apareció esta herramienta que nos permitía comparar el código entre capas, y eso quiere decir que ya se manejaba el concepto de capas en esta versión. Herramienta de por sí súper útil, súper bonita. Yo diría que muy agradable. Si uno hoy en día la compara con comparar el XML así como ten, y ver cómo que extraño es el de copiar el campito, así como que es. También existía la funcionalidad de los queries, ¿sí? De poder ya crear estos queries a nivel como de data, ¿sí? Que al final el query se grababa como una data.
también existía todo el tema de la referencia cruzada, que hoy en día, sin referencia cruzada, hoy en día no son nada. Y la referencia cruzada, claro, un esfuerzo por guardar todo lo que tenía que ver con las referencias en las funciones, métodos, para tener un lugar donde poder ir a buscar fácilmente donde se utilizaba algo. Entonces ya desde la versión 3.0 existía esta funcionalidad de poder encontrar las referencias de código y lo que tiene que ver con el modelo. Aquí había una visión un poquito, muestra una imagen de la que era la OT. En ese entonces ya veíamos que los formularios ya trabajaban con su diseñador, tenían su parte de diseño, arrastrar campos, eh, manejo de capas. Aquí es hablar también como del esfuerzo, de hecho lo leía que los hermanos Dankar hicieron en crear una herramienta que tuviera código abierto. Aunque ellos no tuvieran el runtime abierto, siempre desde el principio fue una herramienta que tuvo todo lo que era el negocio abierto para permitir a los clientes poder personalizar. Y eso es algo importante porque lo destaca bastante de sus competidores. No todos los competidores buscaban en ese entonces abrir el código. Entonces los hermanos Dangar desde ese momento ya tuvieron esa visión. Voy a abrir el código para que todos los que quieran puedan personalizar y adaptarse. ¿Sí? Seguimos manteniéndolo nosotros, pero está abierto. Y creo que eso le dio un plus bastante grande a lo que fue Innovation y Exapta con respecto a los competidores. En 2005 ya Microsoft renombra el producto y lo vuelve a X, lo llama Dynamics AX. El nombre ya viene de lo que tenía que ver con la primera versión del Concord que ellos tenían. Y ahí ya le pillaron el Y gusto al cambio de nombres y ya no han parado sí, nunca. no han parado. Sí. Aunque hay que destacar que las primeras versiones por lo menos eran a X año tal, año 2004, 2009, 2012, en fin. Pero sí, ya últimamente están de boca. Hay una historia completa alrededor de los nombres de Microsoft, eso sería muy otro tema, pero sí. En la X 4.0 se ya empezó a correr el AUS como un servicio dentro de Windows y empezamos a tener ya todo lo que tiene que ver con el conector del Business Connector. Y empezó a soportar todo lo que tenía que ver con el Unicode para todos los lenguajes permitidos. Y entró el IIF como framework de integraciones y de manejo de documentos o archivos. También desapareció todo lo que tiene que ver con la pantalla del screen y entonces empezamos a trabajar con lo que tiene que ver con autenticación por directorio. Había una versión ya de un control de versión, ¿no? Si lo recuerdan, y también había una integración para el Team Foundation Server en ese momento. Pero había un control de versión, ¿no? Yo no sé si lo alcanzaron a trabajar, pero yo alcancé a trabajar en 2009, el source control, que guardaba en su propia. De hecho, técnicamente no me acuerdo muy bien dónde se guardaba, pero sí recuerdo que había unas carpetas que tenían todos los perfiles del source control. Yo creo que se guardaba también en Interdata. No sé, tendría que corregirme a alguien que ya trabajaba en 4.0. No sé dónde se guardaba todo lo que tenía que ver con el código. Creo que era a nivel de archivos, creo. También estaba, empieza a haber interoperabilidad con el CLR, con el runtime. Y bueno, un tema que los recaídos y los cambios, pues de 32 bits a 64 bits, debido a que va creciendo, ¿no? Entonces la base de datos va creciendo en datos, ya un recaído de 32 bits ya no soporta. Entonces cambian a 64 bits. Y otras cosas aquí que pude encontrar acerca de esta versión fue que ya aquí había un buscador global, un global search, que se permitía, que también había un sistema para crear alertas de recordar que si había algo vencido, si habían pedidos planificados, alguna cosa así, muy parecido al sistema de alertas que hubo después. También integra en esta versión lo que tiene que ver con el SQL Reporting Services, ya empieza a ver SQL Reporting Services. Y había una integración pues para Visual Studio que tenía que justamente que ver con lo que tenía que ver con SQL Reporting Services y un poco también de lo de las web parts para lo de Enterprise Portal con el SharePoint, que esto trabaja obviamente en el SharePoint. De tecnologías agregadas también empieza a ver el tema de RFID, pero para los que trabajaban con temas de las pistolas, la radiofrecuencia, ¿no? Para identificar los códigos de barra y todo lo demás. Pues básicamente eso fue lo que pude encontrar de la versión 4.0. Ya luego viene la versión 2009,
Y yo creo que aquí es donde hubo muchos enamorados, ¿no? Porque la versión 2009 fue una, que digamos, de las más bonitas que hubo. Yo no sé si fue porque yo trabajé en ella, pero mucha gente refiere a la versión 2009 como una versión muy bonita, muy estable. Y ya era una versión más madura, claro, del producto. Y aquí pues encontramos varios cambios. Pues el tema de todo el look, cambia el look, todo el tema de las barras, navegación, un poco más como semejando hacia Offices, entrando section pen, section button, podemos colocar iconos en los botones y nos vamos a meter el icono acá, el icono allá, aquel botoncito. Eh, Empieza a haber un concepto también de global address, se centraliza todo lo que era la parte del directorio de personas, el Role Center para hacer self-service de BI, desplegar los cubos, el manejo de alertas, empieza el manejo de workflows basado en la tecnología de WCF, de .NET. Nuevamente, seguimos teniendo reporting services, todo lo que tiene que ver con análisis services, de los cubos, Role Center basados en SharePoint, eh, empieza a ver el batch server, el balanceador de carga y un wizard para importar los usuarios desde el Active Directory. Y aquí, bueno, un punto aquí como el de la anotación acerca de Martin. Yo creo que todos debemos conocer quién es Martin, ¿no? Creo que no debe haber duda. Yo creo que no tiene que haber nadie en el mundo que no le conozca. Entonces quise hacer un aporte aquí dentro de la presentación a Martin. Martin ha sido miembro activo de la comunidad desde el 2008, en la comunidad Dynamics, pero él viene trabajando desde ASAP 3.0 y este comentario fue tomado de hace como 2 años. Decía que en ese momento ya estaba a punto de llegar a 15.000 publicaciones o posts, ¿sí? En la que tiene que ver con la comunidad Dynamics. Y eso es un montón. Si uno se pone a sacar la cuenta entre más o menos el tiempo que del 2008 hasta ese año, eso daba que cada día él escribía más o menos 4 respuestas o 4 posts dentro de la comunidad. Eso es algo tremendo, yo podría decir. Entonces, aquí hacemos referencia a Libra Martin, que ha sido para todos, yo creo que una gran, es como decir, esos referentes, ¿no? Lo que tiene que ver con herramienta. Aunque hay que decir que 5.000 de esas respuestas son, si no pones el problema, no podemos darte la solución. Sí, sí. No, de hecho cuando tú mencionas eso de cuando él responde de esa manera, porque claro, hay mucha gente que pone simplemente unas preguntas que no te dice nada. Él pone, bueno, pero ¿qué es lo que realmente necesitas hacer? ¿O qué estás tratando de hacer? Entonces tú lees la respuesta y tú dices, uy, este tipo debe ser alguien duro, así con esa voz así toda. Y resulta que estuve escuchando unos podcasts de Martin hace como 2 años, él sacó un podcast, 4 años ya, 3 años, cuando empezó el Operation. Hicieron un podcast, una entrevista, y su voz es completamente suave, es una voz muy, sí, para esto, algo aquí, y yo he hecho pruebas, y tú dices, wow, ¿cómo ese cambio de perspectiva? Tú decías, no, yo pensé que este tipo hablaba así como, no, eso está mal, eso sí va bien, no, esto así, pero no, el tipo es un tipo común corriente, un desarrollador muy normalito, ¿sí? Pero obviamente es una eminencia y aporta un montón. ¿Sí? Eso es una buena anécdota aquí sobre el buen Martin. ¿Qué más del 2009? Pues ya permitía exportar información a través del Excel, digamos, del botón de exportar Excel. Acerca del tema técnico, pues había, y creo que le metieron el tema de tracking de transacciones. Pues no sé si alguien que ya trabajó en la versión 4.0 lo puede encontrar eso, pero a partir de esta versión se empezó a manejar esos campos como que modify by and create by, ¿sí? Para ciertas tablas, que era muy importante porque antes tenía que recurrir a otras estrategias para hacer algo como auditoría. Y esto es una solución simple, pero que resolvía muchos problemas, ¿no? También de esta versión, el Task Recorder empezó esta tecnología del Task Recorder para documentar procesos. Y el Batch Processing, hay algunas mejoras en el Batch Processing, pero podría decirse que la mejora era que ahora podía correr el batch en el house
no corría en el cliente, sino en el lado. Y podían hacer tareas en paralelo. Esto es importante, yo lo menciono porque yo creo que aquí este es uno de los puntos más olvidados en el tema de la X por parte de muchos desarrolladores, yo diría, el tema de trabajar en paralelo y trabajar con batch. Pues, el tema de trabajar en paralelo en la X siempre ha estado vinculado con el tema de batch, ya no tanto así en las nuevas versiones, pero antes sí, con el tema del batch y las tareas. Entonces, claro, es súper importante, ¿no? Hoy en día tú hablas de programación y no mencionar programación asíncrona o en paralelo es completamente ahora de esta era. Entonces vamos yo creo que, claro, para esa época, en el 2008, ya estábamos trabajando con procesadores quad-core. Entonces sí era importante ya tener algo que nos pudiera aprovechar todo lo que tenía que ver con el trading, ¿sí? En los procesadores. Y para esto fue todo el tema de utilizar tareas en los batch. Ya nos iremos a la versión 2012. Uber. Comentaba Miquel en el chat que con lo bien que se ve en las demos el Role Center y lo poco que se utiliza luego en las instalaciones de los clientes. ¿Tú en los proyectos que has estado has utilizado el Role Center mucho? No, el Role Center no. No, ¿verdad? No, sí puedo decir que trabajé, no en AX 2009, en AX 2012 sí trabajé mucho en el Enterprise Portal. Mucho. ¿Y lo odiaste? Sí, no, claro, o sea, el Enterprise Portal. De hecho, tengo aquí dentro de la presentación, un poco vamos a hablar del Enterprise Portal, pero sí tuve experiencia trabajando en el Enterprise Portal, bastante. Sobre todo en un proyecto donde un cliente era un fabricante de casas móviles que le dedicó mucho a trabajar toda la parte con sus concesionarios, ¿no? Dentro del modelo, digamos, de los vehículos, del mundo automotriz, se maneja el concepto de los que son fabricantes y dealers. Entonces ellos hacían pedidos y todo lo que tenía que ver con estos pedidos, cómo los mandaban, cómo los construían los pedidos, el diseño de las casas que quería, todo eso lo quería manejar todo a través del Enterprise Portal, para no tener que andar entregando licencias de X. ¿Sí? Entonces hubo mucho desarrollo ahí, claro, se sufrió bastante con el Enterprise Portal. De hecho, era una de las preguntas que quería hacer. ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal les fue, no? Con el Enterprise Portal. Si tuvieron experiencia de trabajar con el Enterprise Portal. Porque mal. Mal. Desde la versión 4.0 se ve y ya bien. Adri y yo creo que hemos compartido el mismo Enterprise Portal en tiempos distintos, de hecho, ¿verdad? Para un cliente de aquí de España, que él trabajó primero como partner, yo trabajé después como cliente, o sea, como empleado en esa misma empresa, y tenían lo que tú comentas, pues para ahorrar costes de licencia, había muchísimos informes que se sacaban en Enterprise Portal, mucha introducción de datos para dar de alta nuevos contratos y demás. Y, joder, cada vez que había que tocar algo ahí, era un poco doloroso, por decirlo suave. Y yo creo que nunca trabajé en Enterprise Portal en 2009. Nunca supe cómo, pero sabía que trabajaba a través del conector también, del Business Connector. Pero lo que sí es que en 2012, y como viene en esta presentación y está aquí el icono, como que se pregunta qué pasó acá, 2012 fue, para mí, y de mi preferencia personal, fue algo muy raro. ¿Sí? Fue una versión muy extraña. Siempre lo llamé como una versión de transición. ¿Sí? Nunca fue una versión o un producto final. O sea, no sé, con todo el perdón que tendría alguien que trabaja en Microsoft si estuviera escuchándome, pero yo siempre lo vi como una herramienta, como una versión de transición. 2012. ¿Y por qué? Pues ya lo vamos a explicar, ¿no? Entonces en 2012 llegaron más Action Pens, Factbox, todo lo que tenía que ver con Look. Aquí ya nos quitan el reporteador de 2009, ¿no? El que venía de antes, y ahora todo a través de SQL Reporting Services, y aquí fue un dolor de cabeza para mucha gente, porque había mucha gente enamorada del reportador de 2009. Era súper sencillo, fácil de hacer, muchos trucos en este tipo de reportes de 2009, ¿sí? Y ya con el Reporting Services, mamá mía, qué dolores de cabeza. ¿Sí? Dejaba de funcionar, no se veía el cambio, no compilaba, que no, créeme, que si era así, que si no era así, al final nunca lo supimos. Y es toda una locura, ¿no? Entonces pasa a manejar la base de datos en una base, la metadata en una base de datos, en el Model Store. Ese fue también otro gran
Bueno, en este caso, en la versión FP todavía no hacen el split, pero ya estaba la metadata en la base de datos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver aquí en la siguiente presentación. Se pasa a trabajar todo el tema de las relaciones, o bueno, indica, ¿no? Porque eso es lo que dice el manual de AX 2012, de que indican de que deberíamos hacer todas las relaciones a través de surrogate key, que esa sería la buena práctica para trabajar. Que deja olvidar todo lo que tiene que ver con relaciones de IDs con IDs de negocio, ¿sí? Business keys. Entonces, se maneja muchos cambios en normalización de tablas. Aquí interesante, el código corría en .NET, es decir, se podía compilar en el C. Había una tal Milky Way String, esto fue algo tan chévere que encontré, y es que le llamaron así al que antes en 2009, cuando quedaba procesando el sistema, había un mensajito que te mostraba procesando y que de pronto en aquí 2012 ya simplemente aparecía una ventana en blanco y se quedaba todo así como que, ¿what? Estoy pensando, pero no había nada que le indicara al usuario si estaba bloqueado o si estaba realmente pensando. A eso lo llamaron la Milky Way Screen. Otras cosas de esta versión. Luego pasa la versión 2012, hacen el splitting de la base de datos, metadata para un lado, la data en otro. Eso más que nada fue el cambio en el 2012 a nivel técnico, todo lo demás tiene que ver con cosas funcionales. Luego en la versión 2000 R3, donde ya permite hacer un deployment en Azure y manejar un soporte cloud. No trabajé con la versión 2000, R3, pues no tuve implementaciones en Azure con esta versión. Creo que Juan sí y Ari también, por lo que han comentado bastante en sus podcasts y en sus entrevistas. Trato de esta versión, pues, pues publicó el libro, un libro de dinámica de X 2012 en español. ¿Ya? Lo encontré no sé cómo le habrá ido con el libro, pero seguro que era un libro bastante interesante. ¿Alguno de ustedes lo leyó? Porque Sí, yo en mi caso no lo pude leer. No sabía sí, que esto existía. lo tenemos Sí, en la sí, sí. oficina, tenemos como un par de ejemplares. ¿Sí? Mira, Mira. por cierto, mira quién se conecta. Mira. Justo a tiempo. Pero mira, que ha llegado y estamos hablando justo de ti, que como dice el bicho, te hemos Hola, llamado. José, justo hablábamos de tu libro. Ah, pues yo no venía aquí a hablar de mi libro, pero ya que estamos. Bienvenido, por cierto. Sí, pues yo quería que aprovechar en este momento de la presentación para preguntarle a José cómo había sido toda esta experiencia de escribir un libro sobre una herramienta tan acotada, digámoslo así, tan específica, un lenguaje, todo lo que tenía que ver. Debe ser un reto bastante grande, ¿no? Porque igual no es fácil Pues escribir un libro. fue doloroso, sí. Para mí fue un reto porque en aquel momento yo no estaba trabajando con 2012. Todos mis clientes tenían todavía 2009. Entonces para mí dije, bueno, si consigo explicar cómo funciona, entonces primero tengo que aprender cómo funciona. Así que muchas de las cosas que hay en el libro yo las aprendí mientras escribía el libro. Y entonces, bueno, si alguien quiere aprender Finance en OpenAISON de esa forma, es una buena forma de aprender, pero es muy doloroso porque me llevó como 2 años escribir ese libro, entonces es muy lento. De hecho, intenté hacer lo mismo con Finance, pero ya no se puede porque la Es imposible. herramienta avanza tan rápido que cuando escribes algo ya es antiguo. O sea, nunca vas a poder esperar 2 años para poder publicar un libro de Finance porque 2 años el producto va a cambiar completamente. Sí. Al fin y al cabo, los ERP son herramientas muy estables, o siempre han sido herramientas muy estables. El ISO 2012 tuvo un ciclo de vida de casi 10 años. Eso no es común en el software y ahora ya no lo es tampoco en nuestro mundillo. Okay. Bueno, ese era el dato anecdótico de esta versión. Y qué casualidad que entra justamente el doctor a comentarlo. Ya hemos pasado por todas las versiones. Ahí hubiera sido valioso haber tenido un poco de tu presencia, porque yo sé que nos hubieras podido aportar mucho. ¿Sí? ¿Desde qué versión trabajabas en AX? Yo no soy de los más viejos del lugar, no. Yo empecé en la 4, la X4. Que hay años entonces que ya había. Para 360 también, un poquito en algunos clientes, pero en implementaciones nuevas en la 4. Vale. Por ahora va ganando el de 3.0. Sí, con lo de viejo te referías a Agus, no es tan mayor. Bueno, ¿qué pasó acá entonces? De lo que hablamos hoy, pues todos recordarán esos famosos
archivitos o files ALDs, ¿no? Todo eso ¡pum!, a una base de datos. ¿Vale? Aquí tengo que, desde mi versión personal, como lo dije al principio, tengo que decir algo que no sé si lo pueden debatir ustedes, pero yo no soy fan de meter metadata en bases de datos, ¿sí? Por lo menos desde mi punto particular. No me gusta meter la metadata en bases de datos y menos meter ensamblados en una base de datos, ¿sí? Porque eso fue lo que hicieron también con el IQ 2012. Muchos de esos los binarios estaban en la base de datos y se cargaban cuando se reiniciaba el host, ¿sí? No sé si lo recuerdan, ¿no? A mí, en particular, esto no me gustaba. Yo soy feliz ahora como está Finanzas en Operational. Y esto es algo también que la gente de CRM, por lo menos todo lo que trabajan con CRM, y ahora que yo lo he empezado a mirar porque yo no trabajaba en CRM, ni trabajaba con un equipo colaborativo de CRM y mi consultora, pero todo, debido al tema del CDS y la Power Platform, he tenido que ir a revisar cómo funcionaba el CRM, dónde se guarda su metadata y todo esto. Sé que todo se guarda a nivel de base de datos y no soy muy fan. Es una de las cosas con la que entro como en conflicto con este tipo de soluciones, es porque considero que son lentas y no hay como amplio rango de maniobrabilidad. Siempre considero que la metadata como archivo es más como base de datos. No sé si ustedes comparten lo mismo, que creen acerca de eso. Bueno, parece que no. Nadie está de acuerdo conmigo. Parece que a todo el mundo le encanta la metadata en la base de datos, o parece que a nadie le da igual. A ver, yo en mi opinión, o sea, mi opinión, no, en mi experiencia me ha dado más problemas que el resto. No tengo ningún favoritismo o no favoritismo por uno o por otro, pero sí que es cierto que me ha dado más problemas que el resto. Pero yo creo que es más también como estaba todo pensado de generar el CIL aparte de la compilación en el cliente y demás, que ahí es donde, sobre todo ahí es donde he visto los problemas. Ya no tanto como, ya no sé si es por tenerlo en base de datos o no, porque no tengo ni idea, la verdad. Pero también es cierto que estoy muy cómodo ahora con los XML. No, yo definitivamente decir que los cambios más, que puedo decir que los que me alegró más esta versión fue que ya volvimos a tener la metadata en archivos y puedo hacer grandes cosas solo con Notepad+. Con una que dice Notepad+, ya puedo hacer cambios, renombrar objetos masivamente, muchas cosas que lo que tenía que ver con cuando esta base de datos estaba cuando esta metadata estaba en base de datos era bastante difícil, o sea, bastante más complejo, ¿sí?, de pillar como una herramienta que te pudiera hacer. Y hay más herramientas que trabajan sobre archivos que sobre datos en base de datos, en nivel de código. Y de hecho, lo podemos ver ahorita con todo el tema de esta nueva herramienta o de esta herramienta saliendo ahora para el Socrates, ¿no?, que tú lo mencionabas, o Iron lo mencionaba en su blog. Que ahí donde yo creo que vamos a dirigirnos, los que nos gusta ir y revisar la metadata y cómo hacer sobre la metadata, consulta, encontrar fácilmente referencias. Yo creo que ahí nos va a ayudar bastante esta herramienta. Bueno, ¿qué más acerca de esta versión? Pues cambia el kernel, cambia, es decir, ya no se compila en runtime, el de que ahora hay que compilarlo, que se ejecuta a través del interpretador del SIM. ¿Qué más? Pues en esta versión pues dice, ¿no?, que el SIL se ejecutaba 30 veces más rápido que el código interpretado por X++, pero había que compilar completamente toda la aplicación. Digamos que eso era una de las cosas, había que precompilar, ¿sí? Existían diferencias, esto es algo también interesante, no sucedía mucho, pero a mí me tocó verlo. Existían momentos donde las cosas funcionaban de una manera cuando estaba el SIL prendido y cuando no estaba el SIL prendido. O sea, cuando tú tenías el SIL prendido hacía una cosa y cuando no estaba, no hacía otra. De pronto se sacaba error cuando estaba el uno y cuando estaba el otro, total, una locura. Y porque a veces se quedaban usuarios con el SIL prendido, a veces no se quedaban con el SIL prendido, no sé, en fin. O por también ser prácticos, muchos desarrolladores quitábamos el SIL y empezábamos a ejecutar todo en el runtime, entonces trabajábamos mucho con la vieja forma, ¿sí?, no generábamos SIL y bueno, después los problemas. En fin, AX 2012 es una versión tópica, es decir, dolores de cabeza. Yo la recuerdo así como que hubo muchas cosas raras. Sí, me disculparán a todos los que aman a AX 2012, pero yo lo recuerdo así. No, al final mejoró, pero al principio sí que fue dolorosa. Sí, lo reporteaba también era doloroso. Es que dejaban hacer cosas y de un momento a otro no sabías, porque si era que te había faltado compilar el SIL, si es que era otra cosa, no tenías de dónde agarrarte mucho, ¿vale? Bueno, eso eran las cosas de 2012.
En las prácticas, a lo que tiene que ver con código, pues sabemos que a partir de 2012 nos dicen, no, pues implementen el Sys Operation Framework, ¿no? Y dejar de usar la Run-Based Bash, la Run-Based. Pues sí, todos lo hicimos, ¿no? Todos hemos hecho a partir de 2012, todo con el Sys Operation Framework, nunca volvimos a usar la Run-Based Bash, ¿cierto? Levante la Microsoft mano incluido. sí, de hecho, esa es la cuestión. Ya está mal. Que levante la mano. Lo mismo para el Surrogate Key, ¿no? Todas las relaciones a partir de 2012 con Surrogate Key, RKID, ¿no? Nos olvidamos de utilizar Business Keys, ¿verdad? Todos. Alzamos la mano. Nosotros en casa sí que lo hacemos, ¿eh? No, sí, claro. Eso sí que lo llevamos a raya. No. Yo lo hago porque si no me pega, de hecho. No, este es un punto también bastante difícil y es un cambio de mentalidad mucho. Es un buen cambio, ¿eh? Por lo menos cuando yo trabajé en desarrollo en .NET. Yo trabajé en la construcción, digamos que mi primer trabajo, empecé a trabajar en .NET, fue la construcción de un RP en ASP.NET. Era la construcción de un RP, era un proyecto que llevaba más de 5 años, era un equipo más o menos de 30 desarrolladores. Y había algo, claro, todas las relaciones de IDs, de keys, era por, efectivamente, de surrogate. No existía el RKID, porque obviamente era pero existía un ID que era numérico. ¿Sí? Todo lo que era keys de negocio, no. Todas las relaciones a través de este tipo de llaves. ¿Sí? Por lo tanto, yo traía ese concepto y cuando llegué a 2009 tuve que cambiar el concepto de business key. ¿Sí? Y luego ya, cuando salió el 2012 y empecé a leer las prácticas y todo esto, claro, dice una cosa, el manual de buenas prácticas utiliza Surrogate Key, pero para muchos desarrolladores que habían venido trabajando desde AX 4.0, 2009, le era bastante difícil y es todavía la hora, yo creo, hay muchos siguen creando las relaciones con Business Key, pero es un tema como de que ese cambio todavía no ha podido ser como asimilado. Lo mismo pasa con el Run-Based, claro. Sí, yo trabajando el Run-Based Bash, o sea, como funciona, pues la gente sigue usándolo. Pero claramente el Sys Operation Framework está diseñado porque tiene unas funcionalidades extra que te da, ¿sí? Primero que te aparta todo lo que tiene que ver muy bien en lo que tiene que ver en la parte de lo que es la visualización, el contrato, lo que es la parte de la lógica del servicio, y que puedes utilizar estas clases a través del Sys Operation Framework sincrónicas, asincrónicas y a la vez por servicios, ¿no? Todo eso te lo brinda, pero la gente igual, Run-Based Bash sigue funcionando y pues seguimos usándolo, ¿no? Entonces, igual hay buenas prácticas en el video marcada, pero es bastante difícil encontrar que todos como nos metamos en la misma onda hay que hacerlo todo así, hay que hacerlo todo de esta misma manera. Entonces, ¿qué más? Sí, algo también que mencionaba, pues Esteban, del tema de la X y de su código, lo dejaré, creo que lo dejaré como para el siguiente cuando hablemos del código. Acerca del reporteado ya lo hemos hablado, ¿sí? Cambia todo el tema de reporteado de 2009, pasa a 2012. Pues creo que esta reunión va ya hace unas 4 y yo creo que apenas voy por la mitad. Así que, oh my God, no hemos ni siquiera llegado a lo que es el cuarto, así que no me ha fijado, que tengo que acelerar. ¿Sí? Entonces, cambiamos el reporteador, pasa a ser reporting services y empezamos a hacer todo a través de tablas temporales y tablas para acá y tabla para allá y tabla TEM, DB y todo lo que sea y N cantidad de tablas ahora para crear reportes. ¿Sí? Listo, entonces venía la versión de Dynamics for Operation o la X7, me es conocido, y pues, uno que no está tan metido y tan cerca de Microsoft, bueno, ustedes, que nosotros por acá olvidados en una consultora, lo único que se alcanzó a enterar era que venía web, y ya, era web. Entonces ahí empezaban a surgir preguntas, y como que uno decía, ahí, carajo, ¿y esto? ¿Qué es esto de que ahora el RP va a ser web, no? Entonces va a tocar HTML5, JavaScript, yo vengo del mundo web, pero ya tenía un poco de conocimiento de estos. Yo decía, o esto va a ser en ASP.NET como el Enterprise Portal, no puede ser, o sea, es que locura, porque el Enterprise Portal, Dios mío, eso es Webpack, Business, no, ASP.NET, ¿qué es? ¿Sí? Pero, por otro lado, cuando empezaron a liberar las versiones, sí había, claro, desde el punto de vista funcional, lo que se escuchaba es web, ¿sí? Es lo mismo, pero es web. Entonces, los compañeros funcionales empezaban, no, aquí está el mismo formulario de el mismo formulario de aquello, botón de registrar, es lo mismo, pero es web. Y pues nosotros como que, ¿qué es web? ¿Qué carajos? Pero no fue la expresión, pero ¿qué pasó acá? Sobre todo para los que han tenido interacción con el mundo web, ¿no?
Entonces resulta que, pues sí, lo cambian, pues los antecedentes era que teníamos un Enterprise Portal, pues no fue por ahí, la cosa desaparece completamente gracias a todo, porque el Enterprise Portal bastante, era una buena herramienta, no voy a decir que no, era una buena herramienta, con toda la complejidad que tenía, igual nos permitió hacer muchas cosas, y podías manejar ASP.NET en su momento, meter Ajax, meter todo lo que tenía con JavaScript y todo, y manejar estos web parts, ¿sí? Funcionaba. Pero sí, claro, era demasiado lento, era demasiado largo poder hacer algo en transportar. El tema es que Microsoft llega a un momento de pum, magia, y pum, me convierte el lado T y me lo pone en el Visual Studio y me dice ahora es web. Y así es. Y así fue. Es decir, todas esas cuestiones de todo lo que tenía que ver con UI desapareció. Y al día de hoy ni sabemos. Pues algunos hay por ahí gente que ha tomado la investigación de mirar cómo funciona todo el tema de la UI, cómo se construye todo el JavaScript, cómo se construye el HTML de Finance and Operation, pero realmente no es necesario. Para el día a día de nosotros ni sabemos. Todo está completamente abstracto, totalmente, ¿no? Eso es magia. Ahí hay que darle un gran check ahí a Microsoft porque hizo magia, ¿sí? Y viniendo, por lo menos cuando yo salí del mundo web, ¿sí? Hacer lo más difícil de trabajar en el mundo web es la parte de UI, la parte de front. No tanto la parte, sí, la parte core siempre tiene su complejidad, pero la parte de UI es completamente difícil. ¿Sí? Y Microsoft aquí completamente nos sacó de todo ese lío. Nos dijo, no, ustedes no tienen nada que ver con el UI del web. Ustedes solamente se van a dedicar a hacer lo mismo que hacían antes, escribir casos de negocio y hacer sus formularios a través de un diseñador que va a estar en el Visual Studio. Wow. Aquí hay que decirle que Microsoft la hizo. Vale. Entonces llega la versión de Operation y pues con eso llegan también todos los nombres que he podido venir, ¿no? Todos los cambios de nombre. X7 es Finance and Operation, ahora Finance and Supply Chain. Vamos a hacer, ¿cómo se llaman esas encuestas que hacen por internet? Se me olvidó el nombre. La tenía pensada. Vamos a tener que hacer una encuesta para pedir que dejen un solo nombre, ¿no? Todos. Por favor, Microsoft, ya. Y volver a Finance and Operation. Porque hoy en día, si tú hablas, casi todo el mundo le es fácil referirse a la herramienta como Finance and Operation. Ya como que nadie quiere decir Supply Chain, ¿no? Y es que sobre todo por la sigla, FO. Todavía no sé, y si alguien me quiere decir acá cómo le dicen a Finance Supply Chain abreviadamente. SCM, pero no, nosotros de hecho no lo utilizamos esa abreviatura. Al final, o al menos yo lo tengo así entendido, seguimos teniendo lo que es la plataforma, que es Finance and Operation Apps. Pues eso es como el core de la plataforma, ¿no? De todo el RP y todo lo que engloba. Y luego podemos tomar como que Finance es la aplicación financiera dentro de este RP, que Supply Chain Management es la aplicación de operaciones de este RP, pero la plataforma yo creo que podemos seguir llamándola Finance and Operation. Bueno. De hecho, si queréis un poco de ayuda desde branding de Microsoft, lo que nos han dicho a nosotros también es que ahora se puede decir de dos formas. Podemos llamarlo Dynamics 365 en general y eso incluye todos los apps. Y las apps son Finance, Supply Chain, Field Service, todas las apps. Se puede englobar todo ese paraguas en Dynamics 365. Podemos llamar Finance and Operations a lo que Juanan ha llamado plataforma, pero nosotros no llamamos plataforma. El concepto de plataforma ya no se utiliza. Pero si, por ejemplo, lo que han cambiado lo veis estas normas están aplicadas a rajatabla en el Docs. Si todo lo que se refiere ahora, por ejemplo, al ERSAT o a DevOps o cosas así, ya no pone plataforma, pone Finance and Operation Apps. Ese es el nombre que se le da ahora a lo que antes era la plataforma. Pero no se pueden juntar. O sea, según nuestro branding ahora no se puede decir Dynamics 365 Finance for Operation. Eso ya no existe. Ese nombre ya no existe. Ahora es o Dynamics 365 o Finance and Operations, pero no junto. No estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, pero esto es lo que hay. Es lo que hay. Estás haciéndolo fácil para buscar en internet. Sí, para Google es perfecto, vamos. Para el SEO es una cosa de loco. No me recordaste, José, que tú vienes estás hablando con Microsoft porque ahora voy a borrar unas cuantas cosas aquí de la presentación. No, mentira, es cierto que Juan Esteban está trabajando con vengo a escuchar, pero aquí es que esto es una locura. O sea, nosotros en mi departamento vendemos servicios y tenemos que darle nombre a los servicios y cada vez que cambian el nombre tenemos que renombrarlo todo, tenemos que cambiar cientos de slides y documentos y todo. Nos da mucho trabajo. Voy a seguir porque igual voy apenas como por la mitad de la sesión. ¿Qué pasó acá? Pues además de mucho remembering, pues ya lo que vimos
browser client, ¿no? Se cambió el cliente, es una aplicación web server. Todos lo deben saber, todos la deben haber visto, ¿no? Está esa carpetita por allá metida, donde está dentro de la YAY, por allá, y por ahí está la carpetita donde está el proyecto, la aplicación web. Y está por el otro lado la parte de todo lo que tiene que ver con las DLLs, donde está todo lo que la application, el foundation, el platform, todo lo que tiene que ver con el core del negocio. También después metieron, primero que nada, pues fue para la nube, después salió la versión para desplegar en premises o híbrida también. Eso, también, por lo que hemos ya revisado con los podcasts que han hecho, han hablado bastante de ello, que parece ser que no está implementando, y parece ser que también tiene sus días contados. Yo no creo que tenga sus días contados, creo que va a seguir el modelo híbrido teniendo vigencia durante mucho tiempo. No sé cómo va a trabajar ese modelo híbrido, no he tenido la experiencia de trabajarlo, pero creo que definitivamente debe haber un modelo híbrido para soportar algunas operaciones que son 24/7 de retail, que obviamente no pueden depender de tener internet siempre. Full LSS, Full Lifecycle Services, Deployment, Asset Library, Monitoring, Devs, todo por Lifecycle Services. ¿Sí? Ese es el portal de gestión de la LLM. Application and Platform, originalmente es conocida así, ¿no? Como que venía unas actualizaciones de plataforma y otras actualizaciones de aplicación. Aquí volvimos a los modelos con archivos, ¿no? XML, la carpeta de modelos. Los deployment package, que transforman los bins y todo lo que tiene que ver con las cositas del web, parte web. Chao Model Store. Para mí, gracias. De mi parte, gracias Chao Model Store, no me gustó. Visual Studio con XPlus, es otro gran asunto. Nunca los llegué a esperar, o sea, no lo vi llegar, pero sucedió. ¿Sí? Visual Studio soporta XPlus, ¿no? Ahí también hay que ver que el esfuerzo que ha hecho Microsoft de poder llevar la plataforma de AX, ¿sí? O de este lenguaje y todo lo que tiene que ver al Visual Studio a adaptarse, ¿sí? Debe ser grande, o sea, tiene un equipo trabajando allá en mover todas estas cosas, y esto es significativo con lo que viene después porque vamos a hablar acerca de cómo Microsoft está delegando muchas de estas cosas y ya está abriendo. Entonces, cómo estos equipos que están trabajando con estas herramientas, cómo van a seguir trabajando al lado de lo que está sucediendo en el mundo open source, ¿no? Y de todas estas herramientas que están moviéndose hacia el open source. Me imagino que en un momento todo este equipo tendrá que subirse al carro y pues empezar a trabajar con lo que está Microsoft en desarrollo en la plataforma open source. Ya miraremos todo eso. Visual Studio Team Services, como, bueno, Azure DevOps, ¿no? Para el tema de source control, builds, test, todo lo demás. Es un gran cambio ahí. SQL Azure, entonces nos quitan el acceso a T-SQL. Bueno, yo, por lo menos desde mi implementación, desde AX 2012, en algún cliente que tuve, me habían quitado el acceso por base de datos, hasta la base de datos de desarrollo. La volví a tener otra vez en los ambientes de desarrollo en Dynamics Corporation y agradecí eso nuevamente, tener la base de datos ahí, por poder entrar a la base de datos y poder hacer cualquier query. Eso le agrega bastante productividad, digamos, al momento de hacerlo. Ya que nos han quitado productividad por otro lado, como en el runtime que podíamos ejecutar código y que era rápido, y ahora hay que compilar y hacer debug y es un poco más lento, sí puedo decir que por lo menos tener la base de datos ahí en el ambiente todo embebido, digamos, y podemos hacer cositas y más rápido en la base de datos, ¿no? Organizar un poco más. Apareció Data, ¿no? La API de Data para todo el tema con el tema de entidades, más los RESTful Services con el tema de los Custom Services, y Chao IIF por el tema de documentos por archivos, bueno, integraciones por archivos. Bueno, en este caso, integraciones de documentos por archivo, porque integraciones por archivo seguimos manejando con el tema del DMF, con el Data Management. Y aparecen a nivel de todo lo que tiene que ver con código, extensiones, ¿no? Primero habían aparecido los event handlers que ya vienen de 2012, delegados, que es un concepto súper viejo, y pues que empezamos a tener desde el 2012, y creo que 365 ya empezó a ser ya algo más nativo en el código. Y COC, que es algo, yo aquí tengo que hablar que COC, hasta el día de hoy, no sé qué es. O sea, lo digo es porque sé cómo funciona en Operation, sé cómo se hace el Chain of Command, pero si yo intento encontrar equivalencia al COC en otros lenguajes, y no lo logro a veces como encontrar en los patrones, sobre todo si lo voy a tipos de patrones, ¿no? Aunque si es un patrón, si es el patrón decorativo, si es que se maneja todo esto, pero es completamente distinto, porque COC es súper fácil de implementar en Operation, ¿no? Cualquiera que lo haya hecho, eso de coger y hacer la firma, hacer el next, nada, no hay interfaces, no hay nada. La verdad, hay
podríamos hacer un día un meetup que explique más así como qué es esto del COC y cómo funciona realmente y qué patrón de programación representa, porque no lo encontré por lo menos. Si alguien sabe, bienvenido. Pero creo que va muy del lado del patrón decorativo, ¿sí? A nivel de lo que tiene que ver con patrones de programación. Chao, Override. Llegó la BOYD, pues pero el tema de manejar la data para lo que tiene que ver con el tema de BI y pues algunas integraciones con una base externa. El Business Events, tanto allí nos han hablado ya Juan y Adrián acerca de Business Events, todos, los he visto todos, ¿sí? Gracias, súper. Para manejar integraciones con Flow, Logic Apps, Service Bus, Event Grid, HTTP, IPs, todo APIs, lo que quieras. A través de Business Event para salidas sincrónicas. Data Lakes, ese es el último, digamos, entre los últimos cambios que vienen para integrar todo lo que sacar toda la parte de BI hacia Data Lakes, a utilizar Azure Storage y no empezar a utilizar ya más modelos relacionales o bases relacionales para guardar esta información de BI. El tema de One Version, dolor de cabeza, ¿no? El tema de One Version, que antes te decían que podíamos hacerlo por lo menos una vez al año, ahora ya es cada 3 meses y ha sido pues es el pequeño como dolorcito de cabeza en las implementaciones porque esto necesita que siempre que haya una versión tenga que probar, que tenga que revisar todo lo que vaya cambiando y ahí es donde entra el tema de voz que vamos a ver. Y ahora, pues, dentro de las últimas cosas así que he visto, el tema es el Service Deployment, aunque no lo he podido no lo he podido recibir en las implementaciones de acá de Latinoamérica. Yo sé que ustedes ya lo tienen, y pues, sé que ya tienen clientes que trabajan con el Service Deployment, y creo que todo este tema tiene que ver con contenedores, ¿sí? ¿Vale? Creo que la voz ahora corre sobre un contenedor. O sea que estamos ya hablando de temas de Docker, Kubernetes y toda esta cuestión. Sí, eso era de la versión 365 for Operation. ¿Qué pasa aquí entonces? Que mientras tanto, mientras nosotros desarrollábamos en IT 2012 y trabajábamos, ¿sí? Había una revolución por el otro lado, ¿vale? Y esa era la revolución que de pronto nosotros se nos ocultaba. Y sobre todo aquellos, lo que venimos trabajando en IT desde hace mucho tiempo. Porque, claro, siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo y siempre estamos completamente enfocados en trabajar en las implementaciones y empezamos a hacer reportes, gaps, EPDs, todo lo que sea. Aquí hago una anotación importante con localización. En el tema de Latinoamérica, nosotros tenemos que guiar mucho con el tema de la localización. No sé, en España, por lo menos, ya es otro tema. En Brasil y en México está solucionado. Pero, por ejemplo, nosotros que somos un partner que tiene una especialidad en el sector automotriz y nosotros queremos activar un proyecto en otro país, el primer libro es la localización. Y que la localización, de alguna manera, es una forma de enganchar al partner de ese país con herramientas, ¿no? Porque no existía ese concepto de manejar la localización como un producto comercial que se gestionaba entre partners. Entonces era bastante difícil porque partner que quisiera llegar a otro país de Latinoamérica tenía que saber o tenía que tener una localización y no todos la tenían. Entonces tocaba empezar a desarrollarla. Y eso es grande porque es que quitaba demasiado tiempo. Y que son, pues sí, es parte técnica y todo, y es valor agregado, pero para nosotros los técnicos, trabajar en localizaciones no es a donde como que tú quisieras dedicarte a eso o quisieras gastar mucho de tu tiempo trabajando en este tema, porque no te aporta técnicamente muchas cosas, ¿no? Pues en este caso me sucedió a mí y, digámoslo, tuve que hacer localizaciones aquí, la de Chile por lo menos, y yo básicamente lo que hice fue aprovecharla como una prueba de concepto para desarrollar todo lo que tiene que ver en Operation con extensiones y como dejar la localización extendida. Entonces, más que nada fue un ejercicio de prueba de concepto, pero se gasta demasiado tiempo en estos temas. Y yo creo que ustedes lo han podido de alguna manera hacer a un lado, ¿no? Como también la parte anecdótica de esta parte de nuestro día a día en lo que tiene que ver con la consultoría. Claro que yo como técnico lo que más quisiera es estar del lado del código, del lado de la parte técnica, ¿no? No quedarme encerrado en temas funcionales y temas legales. Bueno, sabemos que esto es un RP, pero igual nosotros somos técnicos, ¿no? Nos gusta el código y la tecnología. Entonces, de parte, ¿qué pasaba en el otro lado? Pues se cierra el 2000 y bueno, eso no se cierra en el 2000, se cierra alrededor del 2005 la guerra de los navegadores. ¿Sí? Si aquí todos que digamos han tenido alguna interacción con la tecnología saben que existió esta guerra, saben que este fue el problema de cómo se ejecutaban, ¿sí? El JavaScript, de cómo ejecutaba cada navegador y cómo interpretaba todo lo que tenía que ver con
la parte la parte web. Entonces, esto fue una guerra que terminó acabando y que el gran vencedor de todo esto, pues, o la solución, digamos así, fue HTML5, ¿no? Que fue el que solucionó todo este problema. Y acá con esta guerra, todos tienen que interpretar HTML5, entonces se creó la fundación que hace que estas reglas sean claras y estandarizadas. Y luego, entonces ya se olvida esta guerra y empieza a surgir otra cosa. Empieza a surgir lo que es el movimiento del open source, ¿sí? Como que ya es un movimiento que viene de años atrás, pero que toma fuerza. Y realmente toma fuerza gracias a ciertas compañías que son las que hacen esta transformación. Entonces aquí podemos estar como mencionando que aquí fue la transformación de la arquitectura empresarial, de esas arquitecturas que se basaban en intranet, y empiezan a ver las arquitecturas basadas en Internet y que se van de la mano de esta revolución de las redes sociales, sobre todo, de cómo se hace ahora negocios a través de las redes sociales. Entonces empiezan a aparecer estas empresas como Facebook, como Google, como Netflix, como Amazon, y del lado de ellas empiezan a soltar un montón de herramientas, un montón de código open source que ha hecho que esto se vuelva gigante. Y ya por último, tenemos la aparición de aquellos actores que son todo lo que es la cloud, el cloud, todo lo que es las tecnologías cloud. Y los grandes actores que, pues, a pesar de que son varios, podemos decir que son Azure, Cloud y Amazon Web Services. Son los que realmente ofrecen servicios enfocados en hacer arquitectura cloud. Entonces, esto pasó mientras nosotros estábamos en eso. Perdón, señor. Perdona, Uber, no te quiero cortar, pero avisarte solo que entramos en los últimos 15 minutos más o menos, ¿vale? Man, esto tengo que avanzar súper rápido. El mundo web es una locura. Que nadie haya trabajado, si haya tenido alguien la oportunidad de trabajar en el mundo web o cuando trabajaron en el ASP.NET, en el Enterprise Portal, se dieron cuenta cuando el ASP.NET era simplemente una cosita. Que trabajaba, de hecho, poquito JavaScript, poquito Ajax, pero el mundo web es una locura. Aquí les puedo decir que hay más o menos 1000 frameworks y librerías de JavaScript. Cuando HTML5 llega y él la soluciona todo, pues se dice que CS3 más HTML5 más JavaScript es la solución a todos estos temas, ¿no? Entonces, todo se enfoca ahora en JavaScript. Y aquí vemos la aparición de N cantidad de frameworks, la evolución de todos estos frameworks de JavaScript, sobre todo. La aparición de los laptops, la aparición de la aparición de los mobile, que también fue esa otra revolución que parte también. Cómo se hace desarrollo para estos mobile, cómo se hace desarrollo para la web. Y aquí hay un meme gracioso que es que 0 días sin framework de JavaScript, porque eso es lo del día a día. Todos los días aparece un framework de JavaScript. Yo salí más o menos en el 2005 de la parte web, y ahí en ese momento eran poquitos, y solamente estaba lo que era jQuery y lo que era Ajax, y de un momento a otro, ¡pum!, empieza una revolución, y ahora hay detrás de todo, ¿sí? Entre los más conocidos, Angular, React, Vue, Meteor, Mithril, Ever, Node, Lacon, o sea, una cantidad de frameworks de JavaScript, una locura. El que esté metido en eso, lo sabe, ¿sí? Esto es donde yo quiero destacar que a nosotros nos sacaron de todo esto, ¿sí? En Microsoft dice que tiene un RP web, pero usted no tiene nada que ver con esto, ni nada, ¿sí? Por un lado bien, por otro lado igual. Imagínate que no hubiese sido así. No, es la locura. A mí la mitad de los trabajadores, programadores de X++ se van a la mierda. Se van, sí, es locura. Igual, aquí es donde también voy a dirigirme ahí. Hay cosas que igual. El mundo.NET es un mundo que ha evolucionado. Desde que salió la primera versión 2002 y hasta la ahorita de 2020 ha habido muchas versiones de .NET, y de cada versión de .NET hay una versión de Visual Studio, una versión también del C#, por lo menos que es más referente del C#. Aquí puedo destacar simplemente que durante esta evolución han sucedido cosas muy interesantes, ¿vale? Alrededor del 2003, entre el 2005, cuando sale la versión 2.0, se inicia un proyecto que es el proyecto Mono, que es el proyecto de llevar, que lo hace Miguel de Carza, que es un mexicano, que es el creador de la distribución Linux Gomo. Él inicia este proyecto para llevar .NET a Linux. Y ese es como su objetivo, poder atraer desarrolladores que trabajen sobre C#, sobre Linux. Porque él le apostaba al C#, y él veía la fortaleza del C#. Entonces, llegó el framework 3.0, llegó WSFP, WPF, WF. No sé si alguno tuvo la experiencia de trabajar con los host control de 2012, se trabajaba con WPF, ¿no? que tenía que desarrollar un host control en 2012,
y tenía que utilizar WPF, que es el lenguaje XAML, que es el lenguaje que utiliza ahora, tengo pasado después a utilizar Xamarin, el lenguaje que utilizó Silverlight. Yo tuve que prepararme para un proyecto haciendo un control de estas que era para utilizar el drag and drop, y para arrastrar, por ejemplo, en este caso eran vehículos que tenía que arrastrar a ciertas bahías de parqueo, pero digamos que lo estuve trabajando, pero nunca llegó porque el proyecto no siguió, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso existía esa funcionalidad. Hoy en día existe algo equivalente a eso, y hoy en día se hace con JavaScript en Finance Operation, ¿no? Que son los controles extensibles por JavaScript. Tienes que utilizar algún framework de JavaScript. Entonces, entró en la versión 2007 el InQ, por lo menos en la 3.5, más otra cantidad de cosas. InQ, para mí, fue una de las cosas que más me gustó de lo que tiene que ver con C#. Apareció el proyecto Monolight, el proyecto Silverlight. Yo trabajé en Silverlight 2 años, eso murió, se fue todo ese conocimiento, ¿sí? Esas son las cosas que pasan en el mundo web. Entonces, después, en 2010, aparece y se publica, ya empieza la operación de Azure. Apareció Xamarin, la compañía de Miguel de Cárcel, que es cuando él mueve este proyecto de Mono Linux, lo mueve y crea la compañía Xamarin y empieza a trabajar para que puedan trabajar con este framework, que es como un mini framework de .NET, basado en .NET, ¿sí? Sobre Android y iOS, ¿sí? Para poder ejecutar, hacer aplicaciones móviles utilizando C#. Tenemos el .NET for Everywhere. Y así, va 2013, 4.5, 2014, en el 2015 aparece el Visual Studio Code y aparece el Microsoft Love Linux, ¿sí? El famoso Microsoft Linux de Satya Nadella. 2016 entra NetCore 1.0 y aquí es donde empieza a cambiar todo, ¿no? Entonces empieza Microsoft a tener una visión completamente distinta. Aquí la visión es, ya nosotros no nos vamos a enfocar en hacer desarrollar aplicaciones, sino que nos vamos a enfocar en desarrollar herramientas y servicios. Y entonces empieza NetCore 1.0, NetCore 2.0. Obviamente venía el framework también de la mano, 4.7, 4.72. Creo que nosotros estamos ahorita en la versión de Finance and Operation con 4.72, cuando nos hicieron subir. Y llegaba la versión 4.8 en el 2016, NetCore 3, y se acaba NetFramework. NetFramework ya no va más, ¿vale? Entonces sigue NetCore, y ya lo que vamos a ver. El mundo web es lo mismo, pero en ASP.NET, ¿no? Entonces, ASP.NET 1, 2, 3, todas estas cositas, InQ, Web Forms, modelo vista controlador, que el Finance Operation está construido con modelo vista controlador, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con su front trabaja con modelo vista controlador. Obviamente hay más cosas ahí detrás, hay un motor de construcción de JavaScript tremendo, pero es su core, en lo que tiene que ver con la UI, es modelo vista controlador. Desaparece Flash, desaparece Silverlight, ahí se me fueron mis años de trabajo. Aparece y empieza a ver este tema de que Microsoft empieza a meter el WinJS, que es todo este tema de las habilidades de JavaScript producidas por Microsoft. Y después el creador de C# desarrolla TypeScript, que es un lenguaje para ejecutar sintaxis o sea, para trabajar el JavaScript como clases y objetos, ¿sí? Muy parecida a C#. Entonces, y esto compila JavaScript. Y este TypeScript se vuelve algo también muy potente para proyectos grandes. Entonces, el JavaScript se vuelve el lenguaje de moda. Y es hoy en día el lenguaje de moda. JavaScript es el lenguaje que se utiliza más en el mundo de la programación, ¿sí? 2020 entra .NET 5, ¿sí? Que sería .NET Core 5, realmente. Llega de la mano con esta tecnología de WebAssemblies, con Blazor, que es que ya no tenemos plugins, pero ahora tenemos los WebAssemblies que van a trabajar en los browsers, ya no JavaScript, estamos sacando todo este tema de JavaScript de un lado y utilizar unas tecnologías que es prácticamente tener un pequeño número de código ahí que ejecuta ensamblados, ¿no? Escritos en C#, que son los que te van a modelar, te van a hacer la visualización. Aquí decir que NetCore es el futuro de .NET, ¿sí? Scott Hunter lo dijo, el manager del programa .NET, y todo está enfocado a .NET, en NetCore, perdón. Y NetCore es open source. De hecho, se crea la fundación .NET, ¿sí? Que es la que se encarga de vigilar, mantener el código open source de .NET. Entonces, cosas interesantes de aquí. Igual hay muchas cosas que me gustaría decir, pero no voy a tener tiempo. Que es que
.NET es open source, C# ya es open source. Un rediseño completamente de esto, y la idea de .NET 5 es unificar todo. Entonces, .NET 5, Netcore 5 es unificar todo, tener todo el lenguaje, un sistema de librerías, bueno, en este caso de librerías o lo que sea, que me permita programar sobre cualquier ambiente, sobre cualquier sistema operativo, que es lo que he venido trabajando con Netcore 1, Netcore 2, Netcore 3. Nosotros seguimos trabajando con el .NET Framework, pero eventualmente no sé si ustedes creen que esto nos va a tocar. O sea, es decir, en algún momento se da que la herramienta va a pasar a tener y va a ejecutarse sobre Netcore. No lo sabemos. ¿Sí? Ahorita estamos en 4.8, pero obviamente de aquí ya no viene más framework de .NET Framework. Esto se quedó ahí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues claro, como a nosotros no significa mucho porque nosotros somos los técnicos de ahí que solo desarrollamos sobre esto, pues no hay mucho cambio. Pero sí hay cosas que tenemos que entender y que tenemos que dar en cuenta. Aquí iba simplemente a decir que efectivamente Microsoft se vincula de lleno con Linux para adoptar que montar todos los servidores Linux, por ejemplo en Azure, permite trabajar con Linux en Azure, que sus herramientas de desarrollo trabajen sobre Linux. Todo esto fue un cambio de visión, ¿sí? Moviéndose hacia el open source. ¿Sí? Microsoft trabaja colaborativamente en las herramientas de open source, en los lenguajes de open source, compra GitLab, ¿sí? que es otro de los grandes negocios que hizo, para obviamente incentivar el negocio incentivar, ¿sí? el desarrollo de aplicaciones y de código open source. Este es el camino actual del developer, ¿sí? Esto lo saqué de la maratón de soluciones, la presentación que hizo Microsoft. Nos dice que hoy en día nos tenemos que preparar de esta manera. ¿Sí? Va a existir un mundo donde van a existir los desarrolladores de low code, de bajo código, que son los que se van a enfocar en la Power Platform, y de resto van a quedar los desarrolladores de hardcore, los desarrolladores profesionales. Y estos desarrolladores profesionales tenemos que, y entonces empezamos a ver, tener que saber, para DevOps, GitHub, ¿sí? Azure Services, entonces empieza a ver análisis de services, APIs, API Management, Azure Functions, acá es Kubernetes, Logic Apps, Cognitive Services, Graph, SQL Azure, Data Warehouse, CosmosDB. Es decir, tenemos que por lo menos entender qué es el tema de las bases de datos no relacionadas o documentadas, ¿sí? Porque al día de hoy muchos de nosotros, mire, ¿sí? ¿Qué es una base de datos no relacionada? ¿Sí? Por lo menos los que tienen blogs y que hayan trabajado que tengan sus blogcitos, de pronto Adria y Juan podrían saber que ya tienen este tema de las bases de relación porque ellos tienen sus blogs, ¿no? Que ellos tienen WordPress, no me acuerdo en qué lo estarán haciendo, pues tendrán que trabajar con una base de datos documental no relacionada. Pero sí, hay un mundo de servicios, ¿sí? Y es que eso es lo que apuesta ahora Microsoft. Microsoft apuesta a los servicios. Y ahí entramos nosotros. Nosotros no nos podemos quedar del lado del código de XP Plazo. Entonces, hay un mundo de servicios que nosotros necesitamos empezar a entender y empezar a aprender a utilizarlos. Porque ya bien, no es que ya bien, nos toca utilizarlos. El día de hoy en cualquier integración tenemos que hacer uso de estos servicios y sobre todo también entender qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Porque lo que está del otro lado se va a empezar a construir con esto, ¿vale? Cerca del código. Uy, aquí hay debate y podríamos hacer un meetup completo. Podríamos hacer un meetup completo acerca del código, pero básicamente les voy a decir que X++, efectivamente sí ha venido evolucionando, ¿sí? Ha venido tomando... ha venido cambiando un poco, se han venido adaptando nuevas cositas, por ejemplo, este tema del SysDA que llegó, pero la pregunta es, ¿cuándo llegó eso ahí? O sea, cuando muchos de nosotros no nos hemos dado ni cuenta que eso llegó ahí, o sea, y esas son las cosas que pasa con el estándar, ¿sí? Y sobre todo, es que el estándar era la referencia de nosotros los desarrolladores. Nosotros cuando íbamos a ver un código o cuando necesitábamos ver cómo escribir el código, íbamos al estándar y lo veíamos. ¿Y qué pasa? Que el estándar pues se ha quedado. El estándar pues viene siendo más o menos el estándar que venía de 2009, 2012, 2000, ¿sí? Entonces muy poco estándar nuevo llega. Y resulta que ese estándar nuevo pues sí, llega con nuevas cositas. Pero han habido muchos cambios en el código que nosotros no hemos sabido todavía adaptar. Entonces, por ejemplo, y eso pasa. Hoy en día muchos desarrolladores siguen declarando las variables arriba. Entonces no sabemos hoy en día si es que hay que declarar arriba o hay que declararlas al lado del código. ¿Sí? O sea, no sabemos si hay que usar var o no hay que usar var. ¿Sí? O sea, si hay que trabajar con este tema del var o qué. ¿Sí? Hay un montón de cosas que no encontramos referencia. Por ejemplo, el código, pues claro, el estándar nunca se hizo extensible. Es decir, el estándar no usa extensiones o muy poco estándar usa extensiones.
¿Dónde vamos a ver el código que usa extensiones para poder nosotros guiarnos? Difícil, ¿no? Esas son las preguntas como que nos han quedado, y sobre todo los que cuando empezamos a trabajar en esto y a migrar código, nos preguntamos, ¿y ahora qué hago acá? ¿Hago COC o hago un event handler? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo nombro la extensión? ¿Por qué? Porque son cosas que el estándar no hace, porque el estándar tiene el código escrito ahí. Y pues yo, por lo que veo, no, tampoco vaya a suceder. No creo que vaya a mover el código mucho Micro en función de esto. Micro lo que está haciendo es refactoring para hacer puntos de extensión. Pero más allá de eso, no creo que vayan a haber muchos cambios en lo que tiene que ver con el código estándar. Pero el X++ sí ha seguido manteniendo unas cositas nuevas por ahí. Y eso es lo que nos toca a nosotros, digamos, reunirnos y eventualmente realizar, mirarlas y compartirlas, ¿no? Entonces, este Springboard sí está para poder hacer queries que sean extensibles, ¿no? Por ejemplo, algo, ustedes lo comentaban por ahí en algún podcast, ¿no? Que esto venía haciendo, que tenía una similitud con LinQ, pero definitivamente nada que ver con LinQ, ¿no? Que es algo de lo que, por ejemplo, extraño yo del C#, ¿no? Poder mover los objetos con esa facilidad de mover las sentencias de base de datos con los objetos en memoria, no necesariamente hacia la base de datos, que se hace con LinQ. C#, obviamente, un lenguaje completamente robusto, un lenguaje que ha evolucionado demasiado, un montón de cosas, ¿sí? Y que hoy en día nos permite trabajar tanto en el Finance and Operation, en el CDS, haciendo los plugins de CRM, ¿sí? Haciendo Azure Functions, TypeScript, ¿no? Pues obviamente su familiaridad con TypeScript, Blazor, por el tema de todo lo que tiene que ver con WebAssemblies, y que tiene un gran recorrido en lo que tiene que ver con evolución y versiones, ¿no? De aquí destaco que pues, cada vez que hay una nueva versión de C#, pues un montón de syntax sugar, como azúcar sintáctico, ¿no? Y te meten un montón de cositas que te ayudan a ser más productivo cada día. Y ahí es donde yo a veces como que pienso que el X++ tiene su cosita, y es que nos hace escribir bastante código. A veces, no sé, pienso que tenemos que escribir todavía mucho código. Tenemos que recurrir a los por aquí, por allá, por. Y entonces el C# ha evolucionado mucho en reducir ese tema de la complejidad del código y hacerlo todo como más simple en forma de escribir la sintaxis. Entonces encontramos que pues, desde muchas versiones, los genéricos, los LinQ, las lambdas, las auto properties, hoy en día todavía tenemos que hacer ese par nosotros en las clases de X++, y yo como que digo, ¿esto qué todavía va o no? Porque igual tú puedes hacer una propiedad pública y pues, sí, o sea, pero no sabes, sí, o sea, todavía no encontramos, ¿sí? Cómo reducir esa cantidad de código que a veces hay que escribir al momento de escribir en X++. Las tuplas, que igual, que a mí me pareció la puedes manejar con X++ con contenedores. ¿Sí? El pattern matching, que es interesante. El async de la y aquí volvemos otra vez, todo lo que tiene que ver con programación multiparalela, ¿sí? En paralelo. Donde el X++, digamos que siempre se quedó ahí, porque siempre dependíamos solo de tirar por batch y ejecutar en tareas. Tirar por batch, ejecutar en tareas. Ahí nos entregaron ahora una pequeña solución como a través del RunaSys, ¿no? Sí, que vi el post de Juan, que explicaba cómo funcionaba el RunaSys, y que claro, hay ejemplos en el estándar, si tú empiezas a buscar en el estándar de cómo se utiliza el RunaSys, y tú puedes ejecutar task.wait, ¿no? Porque como ahora hay esa interoperabilidad, entonces puedes hacer un RunaSys, ejecutar varios threads y esperarlos todos, cosas que se hacen desde la versión 3.5 en C#, por ejemplo, ¿no? Pero que igual, pues aquí hay que escribir un poquito más, pero se puede. O sea, ya no tienes que tener que hacer un batch ni tener que estar esperando las tareas del batch, ¿no? Sino que lo puedes ejecutar ahí mismo, ¿sí? De tu clase sin tener que estar esperando el batch. Hay cosas que podemos empezar a revisar y que yo sé que para adelante más meetups podemos mirar, ¿no? Y estas son las cosas importantes, ¿no? Cómo mejorar performance, porque ahora todo es performance, es la otra, ¿no? Todo es performance. Y gran parte de cómo mejorar el performance ocurre en esto, ¿no? Ocurre en cómo utilizar bien lo que es la programación multiparalela, cómo trabajar con los trees de los cores, que ya obviamente tenemos versiones de corpus, de 4 cores. Bueno, yo no sé en qué vamos, pero tenemos ya 16, no sé, 24 hilos, no sé en qué vamos en este momento en infraestructura, pero ya esto es un tema que está superado. Anecdótico de acá, no sé si se saben quién es Guido Van Ross, pero es el creador de Python. Él se fue a trabajar con Microsoft después de pensionarse, ¿no? Entonces es el creador de Python trabajando con Microsoft, ¿no? Y es algo anecdótico porque fue una noticia así como que, ¿cómo puede ser? Todos los amantes del open source, todos los amantes de estos códigos que son, digamos, más orientados hacia la comunidad open source, decía, ¿cómo puede ir a trabajar con Microsoft? Pues sí, ahí está. Microsoft hoy en día tiene una visión completamente distinta, ¿no? TypeScript es open source, C# es open source, C# está creado sobre C#, ¿sí?
Visual Studio está creado con C# ahora. Entonces, es una visión completamente distinta. Y todo esto, obviamente, del lado de las comunidades, porque eso es lo que ayuda. Alguna vez mencionado. Dato anecdótico también de las versiones de Netcore. Una persona que hizo un apunte al Netcore, no sé en qué versión, que hizo que la velocidad en el procesamiento de texto, de cadenas de texto, sobre todo para procesar JSON, aumentara significativamente. Y lo hizo una persona que no era un desarrollador que trabajara para Microsoft, nada de eso, era una persona del mundo. Y él aportó esa parte al Netcore. ¿Sí? Y hoy en día Netcore es, digamos, de los lenguajes de programación, uno de los más, nosotros decimos aquí en Latinoamérica, cotizado. Es decir, es muy popular Netcore. Es muy, muy popular. Lo que antes no era popular, como decir, cuando yo trabajaba en .NET, había mucha gente que decía que es, no, que es Microsoft, que no sé qué. Hoy Netcore es un lenguaje muy popular. Saberlo es una muy buena skill. Es decir, tener C# y tener Netcore es algo que va a ayudar un montón. Y aquí es donde venimos con todo lo que hemos recogido. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Sí? Es decir, sí, efectivamente está la Power Platform, pero la Power Platform es para, sí, dice low code, pero no, la Power Platform va más allá. Entonces, si tú vas a desarrollar en Power Portals, vas a necesitar utilizar HTML5. Entonces, vas a necesitar, por ejemplo, conocer un poco de Bootstrap, conocer un poco de Liquid, que también tienes que trabajar con Java, con HTML5, con las librerías de jQuery, si quieres hacer un poco más de funcionalidades con controles. Esto para el tema de Power Portals, que ya igual está, ¿no? Y que ya la tienen con el portal de supply chain y que ya se dirigen mucho, o muchos clientes se están dirigiendo a Power Portal para hacer soluciones B2B y hasta B2C. El tema B2C también lo soporta. Power Apps, en el tema de los controles personalizados. Cuando tú quieres hacer componentes de controles de Power Apps, obviamente es JavaScript, ¿no? Entonces Node.js, React o TypeScript. Cualquier de estas tecnologías te permite crear un componente en Power Apps, ¿no? Entonces van a haber cosas que ya no vas a necesitar, obviamente, completamente para poder hacer cosas más allá de lo que te entrega Microsoft o los controles estándar de Microsoft. Y ahí empiezan a operar todas estas tecnologías. Power BI lo mismo. Empiezan a haber una cantidad de servicios que vas a vincular con Power BI, Databricks, Synapses, las bases de datos no relacionales. En integración Uber, entramos en los últimos 5 minutos, ya. Perdona. Vale, disculpa, de verdad. ¿Sí? Nada, no te preocupes. Era bastante denso. Yo pensé que con 1 hora y media iba a soportar. ¿Sí? Integraciones de aplicaciones web, que es aquí donde nos interesa bastante a nosotros. Tenemos que entender que el mundo ahora corre a una velocidad distinta. ¿Sí? Y que hoy las implementaciones de Finance and Operations suceden en un año, no están sucediendo en 4 años como antes, 3 años, o que se demoran un montón. Hoy una implementación de Finance and Operations sucede en 6 meses y montas Finance and Operations y el cliente ya te está pidiendo que montemos el B2B o que montemos el B2C. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo menos desde mi lado lo estoy viviendo. Los clientes están empezando a montar los B2B, los B2C y quieren integrar todo. El tema de esto, ¿sí? Es que, obviamente, si ya tú tienes un RP en la nube, lo que tú quieras montar también tiene que estar como orientado, o lo que tú quieras crear también tiene que estar orientado en esa misma arquitectura, en arquitectura basada en la nube, es decir, microservicios, APIs, todo lo que es serverless también, ¿sí? Y es ahí donde está el reto, y donde nosotros debemos, por ejemplo, que quería como llegar a esa conclusión, la voy a adelantar, llegar, porque resulta que muchos de los clientes que están adoptando el RP en cloud, simplemente se están quedando con la idea de que cloud es eso, tener el RP y esperar que la factura llegue. Y mandan y delegan muchas de las cosas para desarrollar en cloud a proveedores, ¿sí? Y pues cada proveedor utiliza la tecnología que ellos simplemente quieran, ¿no? Entonces, a nosotros por lo menos nos toca estar un poco al día en lo que tiene que ver con toda esta forma de cómo se crean estas aplicaciones, cómo se hace arquitectura en cloud, ¿sí? Cómo se utilizan APIs, microservicios. De hecho, en el meetup pasado, Miguel nos hacía una demostración de utilizar una API para poder publicar los servicios de X 2012 y poder hacer una Power Apps con 2012, ¿no? Era una API, hecha en Framework, en Net Framework, ¿vale? Pero era una API. Entonces, Kubernetes, ¿sí? Que es lo de ahora y que esto va de mucho que hablar durante los próximos años. Todo esto está sucediendo y todo esto nos toca verlo ya, porque son las implementaciones las que están empezando los clientes a pedir este tipo de cosas. DevOps, el cambio completo de paradigma, el DevOps para todo. Ya lo han discutido mucho en todas las charlas, foros, blogs, ¿no? Desde el mismo Finance and Operation, todo el ciclo de vida de la operación, para manejar también el ciclo de vida de las Power Platforms, soluciones de Power Platform, lo que mostraba en estos dos días, publicó o reconoció un blog Juan, donde hablaba de alguien que publicó todo, cómo se hace toda la pipeline de Power Apps para desplegar, tener todo el tema de las soluciones de Power Apps.
todo el tema de containerización también desde DevOps, ¿sí? La orquestación de servicios de Azure, todo se puede hacer desde DevOps, ¿no? DevOps es todo, ¿sí? DevOps es todo, y el cambio de paradigma que significa, ¿no? Construyes y tú mismo lo tienes que ejecutar, ¿no? Que ya no se aísla esta parte donde los que construían y los que mantenían eran distintos equipos, no, ahora es como que tú tienes que hacerlo todo, ¿sí? Y ese es como el pensamiento moderno, en que los equipos de desarrollo tienen que ejecutar todo el ciclo de vida de la aplicación. Esto lo tomo de un post que hizo Nicole, en su momento la gerente de manager de Azure en el 2016, que decía cuáles son esas skills que debes tener como para potenciarte como desarrollador. Y mencionaba Internet of Things como una de ellas, que claramente es la revolución, la nueva revolución, la revolución de Internet of Things. Hace 20 años llegó la revolución del Internet. Entonces, esto es algo para conectar, es que nosotros trabajamos en el mundo corporativo, y en el mundo corporativo las arquitecturas estaban basadas muy que nada en las arquitecturas de IBM, que eran las arquitecturas que manejaban más que nada intranet, ¿no? Seguridad, todo lo que tenía que ver con manejo de datos intranet y aplicaciones intranet. Muchos de esos arquitectos que están en las compañías vienen de ese tipo de arquitectura. Luego llegó la revolución de las redes sociales, la revolución del Internet, y empezaron a haber un cambio completamente, ¿sí? Porque el Internet se mete en el ámbito corporativo. ¿Sí? El Internet ya es una parte de necesidad corporativa. Tú tienes que alimentar datos del Internet y llevarlos a tu corporativo, a tu enterprise. Y esa revolución dejó muchos despedidos. Fueron los arquitectos que nunca supieron cómo pasar de la arquitectura de esa arquitectura de Internet y adaptarse a la arquitectura de Internet. Y eso dejó y barrió mucha gente. Pues resulta que la gente que logró meterse en el tema del Internet y de la revolución del Internet está pasando por otra revolución también, y es la revolución del IoT, ¿sí? Que es lo mismo. Se pasa que hoy en día tenemos más de, creo que era, tenía por acá el dato, billones de dispositivos IoT conectados. Y estos dispositivos IoT conectados obviamente pues, necesitan de la nube, porque la arquitectura y cómo se puede construir, cómo se debe comunicar todo esto, necesita que haya una plataforma mucho más grande que la que puede dar una corporativa para poder gestionar toda esta cantidad de datos, ¿sí? Entonces, esa revolución del IoT ya llegó y la estamos viviendo. Y resulta que muchos de los arquitectos de las empresas, por lo menos, o ni siquiera no sabemos si hay arquitectos en las empresas hoy en día aquí, no la están viendo llegar. Entonces a nosotros nos toca visualizarnos ahí también y empezar a mirar, porque todo este tema de los servicios en la nube y el tema serverless y todo este tema va también muy relacionado a esta revolución del IoT que está sucediendo. Entonces Functions, pues claro, Functions, Azure Functions para poder hacer este tipo de web services serverless, digámoslo así, muy usado, lo puedes usar para muchas cosas. Vamos a hacer meetups, yo levanto la mano, voy a traer algunos ejemplos de functions acá, ¿sí? Tengo varios. Cognitive Service también tengo alguno por ahí, ¿sí? No, obviamente no para productivo, pero como pruebas de concepto, ¿sí? Que igual son interesantes de mostrar, ¿sí? Utilizando un poco de Cognitive Service, no tanto el iBuild, sino Cognitive Services directamente de Azure. El Bot Service también, tipos de contenedores, aquí estoy metiéndome un poco porque tampoco no he logrado llegar a lo que es Docker y todo esto, pero estoy ahí, estoy en el trabajo. Logic Apps es obviamente necesario, ya lo hemos visto en muchas de las sesiones de integración, ya Juan y Adrián nos lo recordan todo el tiempo. API Apps, es decir, pues hoy en día tienes que saber qué es una API, cómo se construye una API, ¿sí? O sea, no puedes, en día de hoy, por lo menos, microservicios y todo, la base empieza con las API y empezar a entender más el tema de la arquitectura de API, microservicios. Entonces, ese es otro punto importante. De hecho, Miguel nos mostraba cómo se empieza a traer una API para conectar con AX 2012. Bases de datos documentales, no relacionales. Otro punto importante también para que eso existe, cómo se utilizan. De hecho, creo que la estructura de Power Platform utiliza bases de datos no relacionales y todo el tema de Insights, que es donde va ahorita Microsoft, también para el tema de monitoreo, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchas cosas en Insights. Los trabajos del futuro es tomado del Foro Económico Mundial que salió en el 2020, y la revista que salió hace como un mes, ¿sí? Dice que Cloud Computing es obviamente el trabajo que va a demandar, entre los más demandados, ¿sí? Se van a necesitar ingenieros de plataforma, ingenieros cloud, ingenieros de DevOps, consultores cloud, ¿sí? Bueno, más adelante el tema de ingeniería, pues ahí están todos los tipos de desarrollo, pero también aparece el .NET, el desarrollador .NET como algo que se va a pedir y se va a solicitar masivamente. ¿Esto por qué lo menciono acá? ¿Y por qué es importante?
y sorry que me demore un poquito más, es porque yo estoy viendo que del lado de las empresas nos estamos quedando sin los arquitectos cloud. Por lo menos lo veo así. Muchas empresas están implementando, sí, implementan el software en la nube, el ERP, bueno, solución en la nube, pero no hay arquitectos cloud. ¿Sí? No hay alguien que haga esa visión estratégica de cómo vamos a convertir y transformar digitalmente nuestra compañía y cómo la vamos a llevar a la nube, sino que están dejando todo esto a los proveedores. Y pasa el error de que, claro, tú subes el RP y tú dices, bueno, la aplicación, no te puede decir RP, la subes a la nube y ya dices, ya estamos en la nube. Y empiezan a mandar, a construir montones de cosas por fuera también, porque es algo que se ha dado también como una tendencia moderna, externalizar el desarrollo. Antes las empresas se preocupaban por tener equipos de desarrollo o equipos de TI que entendieran qué es lo que están haciendo los proveedores. Ahora no mucho. ¿Sí? Ahora todo lo externalizan demasiado y digamos que y muchas de las áreas de TI están cayendo en que pues, sus arquitectos o las personas que están encargadas se quedaron en la arquitectura IBM. Entonces todo este movimiento cloud está sucediendo como no muy bien organizado, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros, al adquirir un poquito de estas skills, podemos ayudar. Pues, obviamente no podemos arreglar el problema a las empresas, pero sí podemos ayudar. ¿Sí? Podemos dar un poquito más de guías a la empresa para decir, no, tú estás que implementar esto, deberías utilizar ciertas tecnologías que te permiten hacer eso, ¿no? Que están en cloud también. No seguir utilizando tecnologías de infraestructura, intranet o otras cosas que ya no sean orientadas a lo que es, obviamente, microservicios. Finalmente ya, y con todo el perdón de ustedes, me demoré mucho, hay que seguir aprendiendo. Esto es largo y esto no para, y el aprendizaje es reservar tiempo, ¿no? Hay que reservar tiempo y todos tenemos cosas que hacer y tenemos familias, y tenemos cosas, pero hay que seguir reservando tiempo para esto, ¿no? Porque esto no para. Enseñar es aprender 2 veces, es decir, en la medida que tú también te encargas de distribuir tu conocimiento, aprendes otra vez. Y eso es algo que hay que quitárselo aquí a los chicos, que en sus blogs ¿sí? nos apuntan. Yo creo que eso es una enseñanza también para ellos. Todo lo que ellos escriben no se les olvida nunca, ¿no? O todo lo que ellos dicen en una conferencia no se les va a olvidar nunca. ¿Claro? La práctica es la perfección, ¿sí? Hay que hacer POC, hay que hacer proof of concept de todo, ¿sí? Lo que tú encuentras. ¿Sí? Projects es proyectos pequeños que implementen una nueva tecnología. Hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy pensando en crear en una tecnología que no fuera WordPress, sino que fuera algo más parecido a Netcore. Entonces estaba tratando de buscar qué sistema de contenido estuviera sobre Netcore y que fuera también muy familiar a la nube para poderlo desplegar en un servicio en la nube. Entonces es un pet project, ¿sí? Que igual, básicamente, sí, escribir contenido, un blog, no voy a hacer más de 3, no sé cuántas voy a escribir, pero la idea es poder aprovechar todo lo que se pueda y siempre que haya una oportunidad de hacer una prueba de concepto de estas, lo mismo pasa con integración. He tenido a veces que hacer 2 o 3 veces el mismo desarrollo porque lo hago 3 veces distinta para probar 3 veces cómo funciona con diferentes tecnologías, si sea una Logic App, una Function o Service Bus o lo que sea. ¿Sí? Pero hay que probar y hay que hacer muchas pruebas de concepto. Y el open source es algo vital, es decir, hay que estar ligado a las comunidades de código abierto, de open source, poder por lo menos mirar que hay open source, que hay todo ese contenido en GitHub y está ahí disponible, es un mundo de un montón de código, de cosas interesantes que uno puede hacer. Y pues la idea es poder también uno aportar, ¿no? En la medida que uno vaya aprendiendo, aportar y hacer ese pequeño check-in algún día, ¿no? Ese pequeño push-pull, porque en GitHub es pull, ¿no? Check-in. Ese pequeño pull que te diga, oh, aporté a un proyecto comunitario. Yo he visto por ahí a Adri, que creo que ha aportado al proyecto de esta herramienta para gestionar los ambientes, ¿no? Obviamente está hecha en .NET. Y es en .NET, obviamente. O sea, que ha ido un poco más allá, ha salido de todo el tema. Yo no sé si Adri desarrolló .NET o fue desarrollado .NET, pero hay un pool de Adri ahí. Y todos estos proyectos de la comunidad, estas herramientas como las que Showmods, que es de 365 Tools, por ejemplo, que nos ayudan un montón, pues están ahí, son open source, están ahí. Y la idea es que nosotros alguna vez, cuando tengamos estas skills, podamos colaborar en este tipo de proyectos, porque así agrandamos la comunidad y agrandamos la productividad de nosotros. Podemos sacar más tiempo para dedicarnos a hacer otras cosas. La skill para mantenerse al día y pues lo que les decía, desde docs, libros, GitHub, YouTube, educación online, toda la cantidad de academias que hay, apoyarse en las comunidades, los blogs, ahí están los muchachos, Yammer, que es el programa feedback de Yammer, que
ha sido vital para cualquiera que haya empezado en este tema de Finance and Operation y no tenía dónde ir a buscar, llame, los salvo de todos. Los podcasts, gracias a mis muchachos otra vez, los grupos de LinkedIn, Facebook, Stack Overflow, ¿no? Que obviamente no tienen nada de X++, pero hay mucho de Char en Stack Overflow. Hoy en día Stack Overflow, el lenguaje más como, obviamente es de Microsoft Stack Overflow, pero el lenguaje que más tiene voz es el de C#. Y pues sí, las comunidades, hay un montón de comunidades. Dynamics 365 Finance and Operation tiene sus comunidades, o estamos construyendo las comunidades en español por lo menos, pero tiene comunidades en inglés. El CRM tiene comunidades increíbles, lo que decía Juan, todo lo que tenía que ver con Power Platform tiene una comunidad gigante. ¿Sí? Azure también tiene unas comunidades. Hay una comunidad interesantísima en español que se llama Conosur Tech, que la hace Pablo Di Loreto, que es un arquitecto en Argentina, y tienen unos diplomados en Azure Fundamental muy buenos, completísimos. De hecho, acaban de lanzar, están terminando el diplomado en inteligencia artificial y van a lanzar próximamente el diplomado en .NET 5. Entonces, de ahí hay mucho para aprender, están muy buenos el diplomado. Netcore también tiene una gran cantidad de comunidades, pues yo estoy suscrito solamente en la comunidad latino.net, ¿sí? Pero en fin, hay muchas comunidades en todas estas tecnologías. Entonces la idea es como irnos vinculando poco a poco a esas comunidades y también tratar de formar una comunidad que es obviamente más pequeña, no somos muchos, pero que podamos traer contenido y que nos pueda potenciar esos skills. Y nada, y pues al final, tratar de ayudar a los clientes en los procesos de transformación digital y potenciar las implementaciones de las soluciones de negocio. Ese es el objetivo, ¿no? Es decir, tratar de que las implementaciones de los clientes sean exitosas. Yo creo que es lo que queremos, ¿no? Que no se quede más allá de que simplemente implementamos un sistema de gestión de finanzas y de logística, sino que pudimos también llevar a cabo un buen sistema e-commerce, un buen sistema B2B, un buen sistema de IoT en el futuro, o pudimos colaborar en eso. Y implementamos las últimas tecnologías, implementamos todo lo que se está viendo en el tema cloud. Yo creo que es ahí donde debemos apuntarnos, y para eso necesitamos seguir, como dije arriba, seguir aprendiendo. Eso era todo, muchachos, y muchas gracias. Disculpen por toda la demora. Muchísimas gracias, Uber. La verdad que ha sido un... Sí, aplaudí. Ha sido un viaje, la verdad, que excepcional. O sea, me ha gustado muchísimo y, bueno, al final se nos ha llevado 2 horas, pero realmente no se me ha hecho pesado. Ha estado súper bien el viaje al pasado, ver todo por donde hemos pasado, sobre todo Agus, que es el mayor. Y nada, muchísimas gracias por participar, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí contándonos todo esto, contando de dónde venimos y contando a dónde vamos, que es lo importante a día de hoy. A todos los asistentes, muchísimas gracias de verdad por uniros una vez más. Nos encantaría tener un especial Navidad, así que os animo a todos, al que le apetezca y tenga algo que contarnos, a participar y a ser parte activa de este meetup. Y no quiero enrollarme más, que tengo aquí los perros que se están meando y los tengo que sacar a pasear. Así que nada, muchísimas gracias a todos de verdad por participar una vez más y espero que nos veamos pronto y veros a todos otra vez. Muchas gracias, Uber. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, Uber. Gracias. Nos vamos a seguir viendo, seguro. Vale, chao, muchachos. Adiós. Hasta luego.